el grito de todos los días, arriba país, vamos, que son las 7 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información, el análisis, por qué no la opinión, en un momento, un punto de equilibrio o desequilibrio en el país, porque hay un ministro del gobierno nacional que está en el fuego cruzado de la oposición y el oficialismo. Marcela, ¿cómo estás? Aparte ¿qué tal, Eddie? Buenas tardes. Ah, sí, porque así como roja estoy, está de rojo y de caliente el debate hoy. La verdad que el gobierno empieza a hacer lo que evidentemente propuso el presidente, que es la terapia de grupo. Y lo está empezando a hacer con algunos referentes de la oposición. Y lo está empezando a hacer con, por ejemplo, declaraciones hoy del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en un ratito vamos a escuchar, declarando que sí, que el problema de la inflación es casi como una bestia indomable y que tenemos ese problema. Un diagnóstico en el que coincidimos todos. Y ahora, ¿quién lo tiene que solucionar? En un rato te voy a contar por qué el tema de inflación desvela hoy a Alberto Fernández y una vez más pone en crisis la mirada que el gobierno tiene sobre las estadísticas y sobre los números. Pero recién hablábamos de un funcionario y estamos hablando de Juanchi Zabaleta. ¿Qué pasa con ese ministro de Desarrollo Social? ¿Qué pasa con ese ministro de Desarrollo Social que puso sobre el debate algo que el kirchnerismo nunca se animó a poner? ¿Qué es la posibilidad de pensar en recortar los planes sociales? O en principio decir, hasta acá llegamos, de acá para adelante no se dan más planes sociales. Eso es novedoso. En una Argentina en donde el peronismo nunca se animó. Y te voy a decir algo, tampoco Mauricio Macri se animó. Tampoco. Y Rodríguez Larreta corrió por derecha, digamos, a Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, diciendo hay que sacarle los planes a todos los que estuvieron movilizados. Ahora Rosario Ayerdi nos va a dar la data precisa, alta data, de cuánto dinero y cuántas personas estamos hablando en esa situación. Y por izquierda, por así decirlo, el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social, pero de la provincia de Buenos Aires, culpó al gobierno nacional por haber dicho todo lo que está pasando ahora es por haber retirado el IFE. O sea que hay altísima tensión en lo más alto del poder político, en el oficialismo y en la oposición, por el tema de los planes sociales y el conflicto social que los movimientos piqueteros anticiparon que van a volver a la calle durante este mes. Ahora, empatía entre Zabaleta, a quien le proponemos que alguna vez se digna a venir a este programa, porque lo llamamos y nunca Zabaleta, viene. Zabaleta, bueno, Palomar, qué lástima, la verdad. Palomar, Villa Sarmiento, Aedo. Si nos conociéramos de conurbano bonaerense. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, dale, cuando quieras te animás a venir. Lo cierto es que, Zabaleta, en principio parece que estás muy empático con lo que dice Larreta. ¿Lo escuchamos a Larreta hoy? Le vamos a pedir al gobierno que corte los ingresos a la ciudad. Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los planes sociales. Además lo dice la ley, no cumplen las condiciones. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela. Y el plan dice que los chicos tienen que estar en la escuela, así de claro, que hagan cumplir la ley. Y por supuesto, lo vamos a coordinar y a pedir al gobierno nacional que corte el ingreso. Y desde la ciudad vamos a tener la actitud muy firme, como el otro día, todos ustedes lo mostraron, cuando algunos quisieron subir a cortar la autopista, vino la policía y lo sacó. También mostraron ustedes las imágenes, cuando algunos quisieron agredir al Congreso el otro día, vino la policía y lo sacó. No más violencia. Y ese era el jefe de gobierno porteño planteando su posición sobre lo que sucedió la semana pasada y qué es lo que debería suceder con la asignación de planes sociales a los que cortan la posibilidad de que otros vayan a trabajar por su protesta. Bueno, en principio, la información que tenemos sobre cuántas personas estuvieron manifestándose la semana pasada, diferentes fuentes, diferentes números, organizaciones sociales que arrojaron 40.000 personas. De hecho, era lo que reportaban nuestros compañeros que estuvieron trabajando allí. Y después el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional emparentados en una cifra. Dicen que aproximadamente fueron 20.000. Entre unos y otros tendríamos que hacer un promedio de 30.000 personas. Promediemos 30.000. 30.000. Es un poder de fuerza muy importante. Como decíamos, medido en cuadras, eran 11 cuadras literal de personas en donde uno no podía esquivar ningún espacio porque estaba una carpa del lado de la otra. Y ese poder de fuego es el que puede repetirse si la situación social vuelve a recalentarse. Pero ¿cuál es la alta data del día? La alta del día tiene que ver con ¿de cuánto dinero hablamos cuando hablamos de la posibilidad de que se le quite programas sociales a quienes hacen ese corte? Y la alta data del día la tiene y la presenta Rosario Ayerdi. Sí, Marce, porque estamos hablando del pedido que le hizo el gobierno de la ciudad al gobierno nacional. El propio Horacio Rodríguez Larreta habló de que se tienen que cortar los planes sociales a quienes corten o acampen en la 9 de julio o en otros lugares. Fue más allá de decir no hay más altas de planes sociales, sino que
hay que cortar con los planes. ¿Cuál es el argumento que también ponen? Bueno, el gobierno nacional le cortó los planes a los que apedraron el Congreso. ¿Por qué no ahora avanzar en esta decisión política de quienes cortan una calle, una avenida, que es un delito, también se avance en el corte de planes? ¿Y es plata? Sí, claro que es plata, porque estábamos hablando, Marce, vos lo dijiste, 30.000 personas. 30.000 personas que estuvieron acampando acá esta semana en la 9 de julio y a donde apunta el gobierno de la ciudad. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Solamente por el plan Trabajar, de 495 millones de pesos mensuales. Ustedes ponen en número y en rigor, ¿no? Es solo una estimación, es un promedio y te diría una estimación tirada para abajo, porque son programas sociales promedio, hay gente que cobra otros programas sociales que tienen mayor cantidad de dinero. Del otro lado te digo, también entiendo que con ese dinero no haces nada, pero lo que se quiere cortar podría ahorrarle al Estado esto. Quizás, estos son unos 6.000 millones de pesos anuales. Exactamente. Ponele, más o menos. Digo, Eddie, quizás el punto en común en donde empiezan a empatizar el ministro de Desarrollo Social a nivel nacional, Zabaleta, y Larreta sea este número. Fíjate qué curioso. Oposición y oficialismo, por primera vez en mucho tiempo, un ministro del cuerpo nacional coincide con una propuesta de Larreta. Coincide porque uno dijo que quería cortarlos, para barajar y dar de nuevo, ver si la gente se la puede sumar a un ámbito laboral, como sea, dijo, hasta acá llegamos con los planes. Y el otro está diciendo, quitémosle a los que hacen acampes, cortes, piquetes. De una u otra manera, el corte de los programas sociales es el elemento que une en común hoy al discurso político de Larreta y de Zabaleta. Cosa que hizo Marcela, el gobierno nacional, Juanchi Zabaleta, el mismo ministro, con los identificados por los ataques al Congreso de la Nación que recibían planes sociales e inmediatamente se le cortaron. Pero bueno, terminaron siendo 2. Ahí le pido asistencia al equipo de cuántos fueron los que le bajaron, los que le quitaron los planes sociales. 2 de los manifestantes que atacaron al Congreso de la Nación, el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, este no es un tema económico, este es un tema político. Absolutamente. 6.000 millones de pesos en el presupuesto nacional no te van a resolver la cuenta. Lo que está pidiendo la ciudad de Buenos Aires es: está bien, muchachos, ustedes me están dejando que la calle la resuelva yo, pero ustedes también den una manito desactivando económicamente y presionando con la caja, con el retiro de la caja, para que podamos vaciar las calles coordinadamente. Yo creo, Eddie, que el tema del dinero puede empezar a indignar a aquellos que trabajan y que no pudieron llegar a sus trabajos o tuvieron que gastar el doble trasladándose, por ejemplo, en taxi porque el Metrobús no funcionaba, para poder llegar a sus puestos de trabajo, y empieza a empatizar con cierta clase trabajadora en ese discurso en donde lo toman tanto Larreta como Zabaleta, porque la realidad es que nadie festeja que ni destrocen una institución pública como es el Congreso, como sucedió con el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, y nadie puede empatizar con no poder trasladarse en el Metrobús o no llegar a tiempo a su trabajo, que eso tiene una consecuencia para tu vida. Me parece que acá están buscando un público, y es el público de la clase media trabajadora. Y de alguna manera es enfrentar a trabajadores con pobres. Y es como vos decís, porque hoy preguntaba también en el gobierno nacional qué estaba pasando con esta discusión, una discusión que le sirve al gobierno de la ciudad, que es un público el que siempre rechazó los piquetes y demás, pero que también le está sirviendo al gobierno nacional. Ojo con esto, porque están viendo que están recibiendo el acompañamiento de muchos sectores que quizás no los recibían. Por eso me parece que van a mantener la postura dura. Quizás no lleguen al extremo y que van a decir, bueno, no vamos a cortar los planes a quienes cortan la calle, pero sí esta postura que está mostrando Juan Zabaleta con respecto a que no va a haber más planes es acompañada por la sociedad. Y por eso no les intimida dar el debate, incluso peleándose con el gobierno de la ciudad, y me parece que les sirve a los dos que esté en agenda. Y pongámosle nombre y apellido también a un sujeto político que está en el medio de los dos y que no responde a ninguno de los dos, porque el Polo Obrero, que es el que mayor capacidad de movilización demostró en el último acampe, de movilización, de organización, de logística, nos metimos el otro día con nuestros cronistas dentro del piquete y vimos todas las distintas facetas de la organización de ese campamento. No responden ni al gobierno nacional, el Polo Obrero, ni al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ambos dos, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad de Buenos Aires, tienen relaciones muy buenas con movimientos sociales, movimientos que fueron piqueteros en su momento. El gobierno nacional, incorporados al gobierno, a la propia estructura de los ministerios,
con funcionarios públicos y el gobierno de la ciudad con muy buena relación, sobre todo en el trabajo social en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, algo que la ciudad de Buenos Aires no muestra muchísimo. Ahí está María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social, pero que es un trabajo de muy buena coordinación con los movimientos sociales, las iglesias populares y distintos sectores sociales, sobre todo en lo que antes llamábamos villas y ahora llamamos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Un trabajo minucioso y está bueno también destacarlo eso. Ahora, quiero volver a un punto que me lo simboliza esta foto de 3, este triple análisis que podemos hacer, porque discursivamente, insólitamente en este momento de la Argentina, todo es insólito. Está bueno que haya coincidencias entre oposición y oficialismo, a gobierno nacional y gobierno de la ciudad, pero llama la atención que hasta ahora no se pusieron de acuerdo en nada, pero en esto sí. Pero quien le está marcando la cancha a Zabaleta es el Cuervo Larroque, lo decía recién en el comienzo del programa Roa Yerdi, y me parece que vale la pena empezar a entender cómo empieza a jugar el núcleo duro del kirchnerismo. Ahora Zabaleta evidentemente es albertista, Ro. Sí, es albertista, y un Cuervo Larroque que empezó a levantar el perfil semanas atrás, lo recordamos, cuando al propio presidente le dijo, al gobierno nacional, le dijo que había mucho silencio con respecto al repudio, que no había habido en realidad repudio después de los incidentes en el Congreso. Este Cuervo Larroque, que es el ministro en la provincia de Buenos Aires, es un par de Zabaleta, pero en la provincia de Buenos Aires, hoy fue el que alzó la voz y que dijo que obviamente esto estaba pasando, que hay una crisis social y que esto estaba pasando sobre todo porque se levantaron medidas como el IFE. ¿Te acordás, Marce, esa discusión que se dio en el Congreso en su momento? Porque el gobierno nacional, sobre todo Martín Guzmán, decía que se tenía que levantar este plan, esta ayuda en plena pandemia, y el kirchnerismo, Máximo Kirchner... Perdón, Ro, se tenía que levantar porque eran millones y millones de pesos. 9.000 millones. Porque ¿qué pasó? Subestimaron la cantidad de gente que se iba a anotar y se iba a levantar la mano y iba a decir, sí, yo me quedé sin trabajo, yo soy cuentapropista, yo soy monotributista o yo tengo un empleo en negro. Muchas veces pensaron que el gobierno nacional, muchas veces pensó que la gente no se iba a animar a declarar que cobraba en negro. Y la gente sí se animó porque realmente le faltó el mango y lo hizo. Y no tuvo miedo de decir, sí, tengo un trabajo en negro. Después no se hizo trabajos cruzados para saber por qué esa persona está en esas condiciones laborales, cuál es su empleador. No se trazó ese trabajo no se hizo, ese trazado para buscar al empleador. Pero subestimaron el número de necesitados, de gente que de alguna manera, siendo de clase media trabajadora y media, no media baja en situación vulnerable de pobreza, no. Clase media necesitó esa ayuda. Fueron tantos los que se anotaron y fue tan difícil luego empezar a sacar a quienes sí y a quienes no, que se impregnó muy bien ese programa y funcionó. Sí. En efecto, al gobierno le empezó a doler sacarlo porque tuvo un costo político. Bueno, justamente el IFE 4 nunca llegó. En el pico del IFE, el presidente de la Nación llegó a tener pico del IFE, pico de la pandemia, etcétera. El presidente de la Nación llegó a tener casi 90 puntos de imagen positiva en las encuestas. Lo que pasa que económicamente era insostenible. Entonces dijeron, bueno, hagamos un programa que sea un puente. Ese puente, para tratar de morigerar y que no sea una quita abrupta, nunca funcionó tampoco. Porque la ayuda sobre los empleadores, que era pagar una parte del sueldo a esas empresas que no pudieran tener las ganancias que tenían o que tuvieran un problema de rentabilidad. En efecto, todas las empresas levantaron la mano y dijeron, la verdad, a mí no me llegó, lo que me llegó no me alcanzó, la gente siguió cobrando en negro. Entonces, el reflejo del pasado del IFE es cierto que el gobierno le jugó en contra en imagen. Sí, y fue la primera discusión que hubo entre el kirchnerismo, entre Máximo Kirchner y el equipo económico y Martín Guzmán. Fue esa discusión por levantar el IFE. El kirchnerismo decía, tiene que haber un IFE 4 y el IFE 4 nunca llegó. Me parece que hay que situar ahí todas las internas que vemos hoy y hoy un Cuervo Larroque recordando también esa situación y apuntando indirectamente, sin nombrarlo, de vuelta a Martín Guzmán. En un ratito, está muy bien, están poniendo el foco en lo que es el verdadero caldo en ebullición, que es la situación social, la necesidad de asistencia, la pelea por si se va a seguir asistiendo o no. Pero midamos también los riesgos de esta división y de estos conflictos políticos, porque si esta bifurcación se acrecienta, ¿qué está pasando acá? Esta bifurcación. No me saqué la foto justo, porfa. Sobre todo la del gobierno nacional. Estos dos. Sacá la reta porque estás jugando por otro lado. Bueno, pongámoslo tal vez de un lado porque te voy a decir algo. Acá puede haber una negociación. ¿Qué tenemos acá? La gobernabilidad
y el territorio. Si la gobernabilidad y el territorio se dividen, se reparten, se bifurcan, pueden llegar a pasar cosas inesperadas en la Argentina. Como las que ya pasamos, Edi. Como las que ya pasamos. Esperemos no tener que volver a esa reminiscencia. En un ratito te voy a contar números de inflación que le preocupan mucho al gobierno y hasta casi te diría un levantar la mano y hacer un mea culpa de Kicillof hoy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que reconoce que no se puede contener ese problema. ¿Y por qué te hablo de la inflación? Porque si vos no podés llegar a fin de mes con el billete holgado, con la billetera holgada como llegabas hace 3 meses, la realidad es que recortás consumo y se está empezando a ver en esos pronósticos que no se sabe cómo van a hacer para llegar y para alcanzar que le prometieron de crecimiento económico al Fondo Monetario. En un rato vamos a hablar de eso. Hoy, ¿no? No se aguanta más, y no solamente en el Gran Buenos Aires. Se está aguantando más en el interior de la provincia de Buenos Aires. Edi, si te parece esto, lo vamos a discutir en un ratito también con un economista referente de la oposición, Martita Estás, diputada nacional de Juntos por el Cambio, va a estar en un ratito con nosotros, también Hernán Lecher, economista, él milita también, conoce mucho el territorio, sobre todo San Martín. Vamos a ver puntos de vista de lo que hoy pasa en la radiografía de la inflación en el conurbano bonaerense. Pero ya está con nosotros Raúl Castells, hablando, ¿no?, de conurbano bonaerense, dirigente social, que nos está escuchando allí con Guillermo López Murphy. Hola Marcela. ¿Qué tal? Guille, ¿cómo están, te dije López Murphy porque vino ayer López Murphy, pero vos sos Guille Murphy. Perdón, Guille. No, está Tengo bien. todos los economistas en mi cabeza, viste, tanto que no lees. Guillermo es el del teorema, ¿no? No importa. ¿Cómo estás, Guille, querido? Es de la ley de Murphy. La ley de Murphy, sí señor. Exactamente. Bueno, un referente, si lo hay, de los movimientos sociales es Raúl Castells. Estamos aquí en La Matanza, en Rafael Castillo, y ya los está escuchando Raúl, que promete declaraciones explosivas, me dijo. ¿Qué tal? Castells, acá Marcela Pagano, Edi Zunino, los saludamos en Para que Sepas y todo el equipo periodístico. Lo vemos camuflado como de guerra, Castells. Sí. Sí, puntualmente, dentro de 48 horas, en 23 provincias, miles y miles de integrantes del movimiento independiente de jubilados y desocupados, vamos a salir a las rutas de todo el país por esta campaña de aprofobia, de odio a los pobres, porque hoy, en abril del 2022, hay más de 20 millones de pobres y más de 5 millones de indigentes, y la campaña que se hace desde el gobierno, desde Cambiemos y de Milei, de odio contra los pobres, se asemeja a una campaña prácticamente con un lenguaje casi neofascista contra los trabajadores, contra los jubilados, contra los desocupados, y nosotros creemos que ya a esta altura de las cosas, si el gobierno no garantizó ni el trabajo de la población, ni después de 25 años hubo planes sociales en la Argentina, y es el primer gobierno que se le ocurre quitarlo en un cuarto de siglo, y por primera vez en 27 años le quitan a 10.000 comedores los alimentos. Nosotros creemos que Alberto Fernández tiene que renunciar a la presidencia de la Nación, porque esto es peor que de la Rúa, y es el peor gobierno que ha habido en los últimos 40 años en la Argentina, después de la dictadura militar. Es el peor gobierno que ha habido. Alberto Fernández no está en condiciones de conducir este país, es un incapaz, un irresponsable, es empujar a que se incendie toda la Argentina, y es empujar las provocaciones que se hacen de los medios de comunicación contra la gente más pobre. Ahora, es empujar a una guerra civil por la comida, lo que están haciendo con este país. Castells, yo puedo entender su manera de ver desde su punto de vista, que usted considere que este gobierno es ineficiente o no está cumpliendo con lo que planteó, pero el que está tensando la cuerda hasta un punto que nadie quiere es, en su discurso, usted está pidiendo la renuncia del presidente de la Nación. Sí, absolutamente. Nosotros entendemos que ya no corre un gobierno que no garantiza el trabajo ni la comida de su población, no está en condiciones de dirigir un país. Nos decían por De la Rúa, cuando decíamos esto, nos decían, bueno, pero usted no es democrático, usted tiene que esperar que cumpla los 4 años de la Rúa y después elegir otro gobierno. Este gobierno ahora, ya no está en condiciones eso lo pone a usted, peor que el macrismo, eso lo que pone está haciendo. Eso lo pone a usted, Castells, en la misma vereda de quienes en los últimos días
están empezando a atizar la idea de que Alberto Fernández debería irse antes, y yo creo que todos creemos acá, pero no quiero hablar por todos, que este tipo de movidas hay que enfrentarlas, desactivarlas, porque acá los gobiernos están elegidos para que terminen sus mandatos, corrijan sus rumbos y puedan escuchar los reclamos que sea, pero siempre dentro de la institucionalidad que nos marca la Constitución argentina. No me parece un tema formal, me parece un tema de fondo. Constitucional, elecciones anticipadas. Sí, es constitucional y legal elecciones anticipadas cuando la ineptitud o incapacidad la propia Constitución establece. El presidente de la Nación no está en condiciones ni psicológicas, ni anímicas, ni políticas de seguir dirigiendo la Argentina. Tiene que renunciar Alberto Fernández y el jueves va a tener miles de calles y rutas de este país cortadas por la provocación que están haciendo contra 25 millones de trabajadores, desocupados, jubilados, pequeños comerciantes y demás. El odio que se está generando contra los pobres, de poner a los más pobres. ¿Por qué no vienen a Matanza, Raúl, a recorrer todos los funcionarios que dicen todas las tarateces que dicen? Raúl, sí, Marcela, perdóneme. Te quiero decir una cosa. Siempre has sido muy amable y a mí me ha tocado entrevistarte casi temblándome el pulso porque vos estabas muchos días sin comer y recuerdo en unas condiciones en las que me daban ganas de salir corriendo a hacerte entrar en razón porque peligraba tu vida. Entonces, con todo ese respeto que te tengo y la valentía de ponerle siempre el cuerpo a las luchas, quiero decirte que también es cierto que el clima está muy complicado y que estar pidiendo renuncias, no sé por qué razón vos pensás que es la solución, ¿por qué no promover el diálogo? Mira, yo te voy a nombrar una persona que te tiene respeto a vos. Te voy a nombrar una persona y decime si vos lo seguís respetando. El Chino Navarro es un funcionario que dice que tiene hoy la agenda libre para recibirte, por ejemplo, lo ha dicho acá en este programa, en varios programas. Lo menciono solo a él, porque además es de los pocos que cada vez que lo llame viene. Mujer, jamás nos han recibido. Contame, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con esos referentes de las organizaciones sociales que están en los gobiernos ahora, que están en el gobierno? ¿Qué pasa con ellos? Se han pasado de vereda, cobran sueldos millonarios, se han quedado con el grueso de los planes sociales. Del 1.150.000 planes sociales, 800.000 se lo han repartido entre las agrupaciones del gobierno. Por ejemplo, el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y el Chino Navarro se quedaron con 300.000 planes para ellos. Para ellos, 300.000 planes, mujer. Se lo han repartido entre los punteros del gobierno las cosas y al pueblo argentino no le ha llegado nada. Por eso tienen la 9 de julio con miles de familias y demás. Ahora, ojo, Raúl, que dice Larreta, la bestialidad que Larreta también dijo eso. Ojo, porque no fue solamente Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social. El discurso fascista está prendiendo en todo porque además Milei tiene 15% de intención de voto como candidato a presidente en la Argentina y entonces los corre por ultraderecha y entonces se arriman a disputarle esa franja de fascistas en este país. Pero ahora, Marcela, déme estos segundos para contarle de esto, Eddie. Sí, adelante. Estos segundos, por favor. Antes de decir lo que estoy diciendo acá, vengo de una asamblea en el límite de Matanza con Merlo, en la localidad de Pontevedra. ¿Usted puede creer que había 3 casos en esa asamblea de gente que contaba que venía con lo que compraba de carne, iba hasta la carnicería y demás? Una mujer contó que se metió la carne picada en el pecho, como era un puñadito y le daba vergüenza volver a la casa y que la vecina lo vieran con un puñadito de carne picada en la mano, y 2 personas más contaron que en el bolsillo trajeron lo que habían comprado de carne, o que la gente va y compra de 1 o 2 huevos, pues está 25 o 30 pesos. Las condiciones de sufrimiento de nuestro pueblo, la cantidad de millones que están viendo ahora. Ustedes tienen una audiencia alta y demás. No se aguanta la situación. Tenemos una audiencia que aparte nos escucha planteando este problema con datos, con elementos. La semana pasada que hubo tantas movilizaciones y acampes, estuvimos hablando toda la semana de las cifras de la pobreza, estuvimos hablando de la mitad de la población como una cifra espeluznante para una Argentina que jamás se pensó en una situación así prolongada en el tiempo.
todo eso. Ahora, me llama mucho la atención que la propuesta termina siendo la misma que la del otro polo que cuestiona, porque por una cosa o por otra, acá ya hay dos polos pidiendo que haya un adelantamiento de la situación institucional. Y la verdad que si alguien sufrió en las crisis políticas de esas características, fueron siempre los más pobres, incluso con represión, ¿no? Pero fueron siempre los más pobres. Es así, lo que están preparando el terreno de la represión a los sectores populares, pero acá esto que yo le estoy diciendo lo ha dicho el presidente del radicalismo, Cornejo de Mendoza, lo ha dicho la propia vicepresidente de la Nación, lo ha dicho el expresidente de la Cámara de Diputados y demás, todo un sector del pueblo. Y usted en las barriadas, por ejemplo, de donde estamos hablando, que viven 2 millones de personas, de los cuales unos 500.000 integran clase media y clase media alta, y 1,5 millones está en la franja de los más pobres. En el caso del municipio de La Matanza, ni siquiera hay debate en los barrios y demás. El cansancio con este gobierno ya superó todo, hombre, ya superó todo directamente. Ya lo que quiere hasta el ama de casa más calladita es que se vayan todos. Raúl, quiero empatizar también con esos niños que no tienen otra opción más que comer en los comedores en los que vos y sé que tu familia y que mucha gente que milita con vos hace años tiene la posibilidad de pasar y poder tener su única tal vez comida en el día, y que muchas familias también. 1514 tenemos. ¿Sabés qué me gustaría? 1514 comedores y merenderos en 23 provincias tenemos. Tenemos 80.000 chicos. ¿Y sabe lo que nos están diciendo las compañeras y compañeros? Los chicos no quieren más mate cocido y leche, no quieren algo líquido. Posibilidad, Raúl. Piden es comida, Marcela, comida. No cosas líquidas. Ya no quieren más mate cocido o una leche y demás. Quieren comer. Desde la mañana que se levantan piden comida. Le doy mi palabra de honor, Marcela, Eddie, le doy mi palabra de honor que eso es lo que está pasando en los merenderos. Tenemos que andar pasando los merenderos a que se conviertan en comedores, porque lo que quieren es comer algo sólido, no tomar algo. Te entiendo. Mira, Raúl, yo justamente te quería preguntar, porque la verdad que acá en rigor lo que hacemos es informar. Y es imposible no empatizar con quien además tiene vocación de ayuda y que dedica gran parte de su vida a asistir a otros que no tienen para comer, porque eso no te lo pagan a vos, eso lo haces hace muchos años de vocación. Vos tenés posibilidad de mostrarnos ahí con nuestro compañero... Tengo de jubilación porque... Lo sé. Tenés con Guille nuestra posibilidad de mostrarnos qué es lo que les mandan, qué es lo que come un chico hoy en un comedor. Porque acá es donde se frena el debate, ¿sabes? Y acá es donde se frenan las gestiones, porque yo también sé, y te he entrevistado, que este reclamo lo haces hace muchos años, es decir, es transversal a los problemas de gobierno. Y cuando hablamos de recorte del gasto, por favor, prestemos atención. ¿Podés mostrarme ahora en vivo, en cámara, algo de lo que estos chicos, comillas, comen cuando van y se encuentran con la asistencia que el Estado les da a través tuya? Sí, puntualmente. Mire, en el caso de Matanza tenemos 105 comedores y merenderos. Y en el caso de la Argentina, inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, tenemos 1.514. Después de la Iglesia Católica somos la segunda red más grande. Por favor, Blanca, ¿podés abrir acá la puerta, por favor? Blanca, por favor, ya le abrimos el depósito de alimentos. Esto es lo que comen en los comedores de Matanza y de toda la Argentina. Esto es lo que terminamos juntando de todos lados para que haya comida, porque si no es lo que hacemos, millones no tienen para comer, porque si es por el gobierno, por la reta, por todos los infelices que desprecian a los millones de pobres, no habría nada de nada. Por favor, vengan. ¿Podemos entrar, Raúl? Gracias, Raúl, por permitirnos y Guille por hacernos esta posible nota. Vamos a entrar al corazón de uno de los comedores más relevantes, de los lugares en donde se vuelca esa comida y se distribuye para que alcance a miles de personas. Por eso
Marcela, por eso le digo, después de la Iglesia Católica, de Cáritas, la segunda organización, no que lo decimos nosotros, que figura en el RENACOM como la segunda organización más grande y que atiende más cantidad de gente y demás. Mire, esto es arveja partida, cantidades y cantidades de arveja partida como una de las comidas centrales y demás. Mire lo otro, termina siendo arroz, guiso de arroz con alita o guiso de fideo o polenta en forma permanente, aunque haya 40 grados en enero y demás. Nosotros no tiramos ninguna polenta, no tiramos ningún arroz, pero usted ya ve arveja partida, polenta, arroz y demás. Allá se ve, perdón, no podemos llegar con la cámara, Marcela, porque está lleno de mercadería, pero hay yerba, harina, galletitas. O sea, hidrato de carbono vacío, hidrato de carbono que no alimenta. Eso me está mostrando. Fideos guiseros, puntualmente, y después no tiene ningún alimento, diríamos, significativo. ¿Leche tenés? Y demás. Esto es lo que el gobierno desprecia, que haya cosas para los pobres, que se hayan comedores comunitarios, que se hagan merenderos. Ahora, si nosotros no hacemos esto, sí, perdóneme, Eddie. ¿Cómo llega toda esa mercadería a ese depósito? ¿De dónde viene? Puntualmente es de distintos lugares, algunos privados, otros estatales, y tratamos de que lo que llega, todo esto tiene que durar, por ejemplo, todo abril para todos los comedores y merenderos de Matanza y el oeste del Gran Buenos Aires, que son miles y miles de chicos. En total nosotros tenemos unos 80.000 chicos y alrededor de 25.000 adultos que participan de nuestros comedores y merenderos, pero usted ve las cosas Raúl, más elementales. Discúlpame, te voy a insistir en algo porque es una discusión que se da mucho. ¿Les dan carne, leche, verduras, frutas? No, ¿Les dan o no les dan? No, todos los que están planteando la represión, todos los que odian a los pobres, no viene 100 gramos de carne, no viene 100 gramos de verdura, no viene aceite, no viene las cosas más necesarias para nuestro pueblo, no viene, mujer, no viene. Un pibe en los barrios, un yogur, un vasito de yogur o un vasito de yogur con sucarita se convertiría en un lujo absoluto, y todavía están pidiendo represión, están pidiendo que le quiten los planes a los más pobres que todavía lo tienen. Han quitado después de 25 años los planes, han quitado los alimentos después de 27 años en la Argentina, pero están borrachos, Contanos un poco, que hace tantos años que te dedicas a eso. ¿Hace cuánto tiempo vos no recibís lácteos o carnes? Carne nunca. Y si su camarógrafo tuviera la amabilidad de enfocar mi mano, el único fideo que viene, el único fideo que entrega el gobierno a regañadientas es estos fideos guiseros, coditos, es lo único que mandan. ¿Por qué no comen ellos todos los días fideos guiseros? Fideo guisero con alita de pollo. ¿Por qué no comen presidente de la nación? ¿Por qué no comen diputados, senadores, políticos de este país lo que comen en los barrios, en las provincias, acá nomás, a unos kilómetros de la capital federal, como en Matanza? Esto es lo que comen, Marcela, Eddie, esto es lo que comen con alita de pollo el día que hay alita de pollo, y si no, esto solo, mujer, esto solo. Castel, nos conmueve, compartimos la conmoción y la emoción por lo que usted plantea, nos ayuda como periodistas para sumar datos y visiones al diagnóstico de lo que está pasando en la Argentina, que es gravísimo, que es muy delicado y que las autoridades tienen que tomarle el pulso muy de cerca a toda esta situación. Ahora, permítame que yo no coincida con la solución, porque la solución que usted plantea, ya hemos visto de eso en la Argentina y no
no resultó en mejores políticas para los mismos pobres que usted defiende en su planteo. Las crisis políticas fueron siempre en contra de las soluciones y nunca fueron a favor, Castells. Son opiniones, hombre. ¿Cuál debe ser la forma de buscar una salida? Pero al ver semejante nivel de ataque a los pobres, eso que se llama profobia, el odio a los pobres, 20 millones de pobres, 5 millones de indigentes, porque los datos que dieron ahora el INDEC en marzo son los datos del último trimestre del año pasado, pero con la inflación que ha habido enero, febrero y marzo, hemos pasado esas cifras y las reales son las que le estoy dando yo, y la inflación de este último mes en alimentos va a estar alrededor del 10%. En febrero fue 4,7 la inflación, pero en alimentos para el Gran Buenos Aires fue 9,1. Y lo que gasta el que tiene un plan, el que tiene un sueldo pobre, como es la mayoría de todos los que viven acá en Matanza y en las provincias, lo que recibimos los jubilados y demás, 9,1. La plata que cobramos se gasta en comida, pues otra cosa no existe. Entonces no puede ser que sea así. Usted perdóneme que yo le hablo desde la bronca que tengo de que se viva así, que han hecho esto con la Argentina, y que además estoy conmovido porque vengo antes de hablar con ustedes, primero hicimos una asamblea recontra grande y estoy contando lo que dicen mis compañeras y compañeros que nunca tienen posibilidad de salir en un medio de comunicación, en un canal de TV, y además ustedes deben ser uno de los pocos que son realmente democráticos desde los programas que tienen. Castells, usted no me tiene... Usted no me tiene que pedir perdón de nada, usted está en una situación, en un frente de un conflicto, lo está viendo desde adentro, me dice que viene de ver asambleas y situaciones muy concretas de gente que está sufriendo y la está pasando mal, pero muy mal. Lo que yo planteo, y no soy quien para darle indicaciones a nadie de lo que tiene que pensar ni lo que tiene que decir, solamente me parece que desde los medios de comunicación podemos aportar también a tratar de reflexionar un poco juntos y tratar de lograr salidas que no sean, sobre todo las más extremas, que en la Argentina no han resultado bien, nunca resultaron bien. Y tampoco va a resultar bien quitar todos estos alimentos según Daniel Arroyo, eran 11 millones de personas las que se alimentan en la Argentina en comedores y merenderos. Sí. El ministro que estaba hasta hace 90 días en la Argentina y demás, 11 millones de personas. Quitar los alimentos, quitar los planes, la represión que están preparando, la campaña fascista que están haciendo y demás, tampoco va a dar resultado. Va a terminar como terminó el gobierno militar y como terminó de la Rúa. ¿Me dejas decirte algo? Lo primero, destacar una vez más, por favor, el trabajo de todas aquellas personas que de manera voluntaria están trabajando para asistir a los que menos tienen. Si yo destaco ese trabajo y vos permitime decirme son un montón, no podemos hablar de odio a los pobres. En todo caso, habrá una situación de determinados personajes de la esfera pública que tal vez tengan esas expresiones que vos considerás de odio, pero yo creo que el argentino es muy solidario. Y sobre esa base es sobre la que también me apalanco para hacer comunicación. Yo creo que hay una solidaridad implícita en Argentina que nos hace soportar un montón de cosas. Quiero pedirle a mi producción y mostrarte que también hay gente del gobierno que está empezando a hacer una autocrítica. Hoy más temprano, podrás estar de acuerdo o no, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de la inflación y habló de este problema. Te pido por favor un instante nada más, lo compartimos con vos y con la audiencia. Esto es lo que dijo. Por favor. Así que está muy bien que el gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también porque imagínate que acá con el conurbano, pero también con el interior, sí. No da más la situación social. Claro. Es muy fácil aparecer acompañando medidas y después incumplirlas. Así que no tengo el detalle de qué ocurrió, sí tengo la situación que estamos viviendo en la provincia, que es que no puede haber más ajuste. Y esto, los muchachos ahí del Fondo Monetario Internacional, no sé si el español lo dominan, pero la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Sí. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y hay situaciones muy extremas y venimos de una pandemia muy grave. Así que ahora necesitamos seguir recuperándonos.
Te muestro esto, Raúl, porque te siento muy decepcionado con los políticos, pero bueno, hay algunos que incluso se están enfrentando al discurso del gobierno nacional. E incluso hoy, y le doy la posta acá a Rosario Ayerdi, mi compañera, no la estás viendo en este momento, pero ella más temprano hablaba del Cuervo Larroque, que seguramente lo conoces y que también tuvo expresiones muy duras sobre el punto de vista de los programas sociales. Ro, te doy la punta a vos acá. Sobre todo recordando que se levantó el IFE, ¿no? Que fue una ayuda en su momento para algunos sectores en la pandemia. Pero Raúl, también te quiero preguntar, porque el gobierno de la ciudad está dispuesto a no permitir más cortes. Y vos decís que el jueves van a salir a las calles. ¿Qué pasa si está la policía de la ciudad tratando de que ustedes no avancen en las calles? ¿Qué va a pasar este jueves? Los compañeros han decidido una y otra vez frente a las amenazas de represión fascistas de distintos tipos y demás, que igual que se hizo con la dictadura militar, igual que se hizo con De la Rúa, que mató durante su gobierno 41 personas, que se va a salir pasado mañana, jueves 7 de abril, en toda la Argentina se va a salir a las calles y demás. ¿Cuántos muertos quiere Alberto Fernández? ¿Cuántos quiere Larreta? La última vez que hicieron eso, el 26 de junio del 2002, mataron a 2 muchachos de 20 y 25 años, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y cayó el gobierno de Duhalde cuando hicieron eso. Que lo piensen. La peor policía que hay en la Argentina es la de Ciudad de Buenos Aires, que la maneja el macrismo. No hay policía más bruta que esa. Castells, y muy importante resultó también en aquel episodio que recuerda de Costecchi y Santillán la labor del periodismo, porque si no hubiera habido fotógrafos que estaban siguiendo la secuencia de aquellos hechos represivos, no se hubiera descubierto nunca nada. Ahora, permítame que me llame mucho la atención que, por ejemplo, vamos a ubicar en el centro de su crítica a Horacio Rodríguez Larreta. Milei, a quien también usted cuestiona, dice que Larreta es Lenin. Y usted dice que prácticamente que Larreta es Mussolini, porque lo trata de fascista. Dos visiones tan contrapuestas, tan distintas, pero contra una misma persona, me llaman mucho la atención. No, Eddie, no. El fascismo o el nazismo es el uso de métodos de represión, métodos de guerra civil como forma de represión. En todo caso, puede emular lo de Larreta con lo de Mussolini y lo de Milei con Hitler. Pero los dos, el odio que tienen contra la gente pobre ya desborda, ya les sale por los poros y demás. Ven un pobre, ven un morocho, ven un obrero, ven a una persona humilde y ya un poco más, ya lo que están planteando, derecho viejo, matar a todos los pobres de este país. ¿Qué se cree? ¿Que van a matar 25 millones? Ya lo intentó en 1955 una dictadura militar de Aramburu y Roja, mataron a miles y miles y miles de peronistas y sin embargo resurgieron otros miles y miles, y así va a ser. Con 68 años y medio, a un año y medio de cumplir los 70 años, nosotros vamos a estar en la ruta el jueves y llamamos a todos los televidentes de los sectores medios, de los sectores jubilados, los sectores obreros, los desocupados, que salgan también en todo el país. Aparte del movimiento independiente de jubilados y pensionados que usted dirige, ¿quiénes van a acompañar esta movilización del jueves? Nosotros no compartimos con los que son los que tienen una pata y un lenguaje izquierdoso en las calles y luego tienen cargos en el gobierno y reciben sueldos millonarios. Nosotros no queremos saber nada con los que han vendido la honra por la plata y los puestos gubernamentales. El movimiento independiente de jubilados y desocupados es el que organiza y convoca esta jornada del próximo jueves. Pero algunos que andaban con alpargata y con nosotros compartieron las calles hace 20, 25 años, verlos hoy con traje, millonarios, y ocupando cargos de gobierno y asintiendo que la policía nos reprima, esa plata no vale nada. Raúl, vale mucho más el respeto de los pobres que la plata que han agarrado de soborno. Raúl, te escuchamos, es muy válida tu declaración. No puedo dejar de evitar pedirle una opinión, te pido un instante acá, quédate con nosotros, Guille, por favor, tenenos ahí. Quiero que Raúl escuche porque hay muchos
políticos que se sumaron a espacios también para construir. Y yo lo conozco hace mucho tiempo. Martín Tentaz es una de esas personas que entró a la política justamente porque hace muchos años que ya tenía su prestigio, su lugar ganado como economista en los medios, para construir. Y la verdad que lo tenemos acá de invitado, se dio esta casualidad. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en Para que invitación. Sepas. Me parece justo pedirte una opinión, porque muchas veces dentro de un espacio político no hay una misma opinión. Hoy nos encontrábamos con un Larroque discrepando con Zabaleta. No necesariamente todos tienen que opinar igual, pero la postura que fijó Larreta fue marcada. ¿Qué opinás vos de esta situación tan difícil que está viviendo Argentina y con una inflación creciente también? No, la situación social es desesperante, no hay ninguna duda, y lo que está ahí planteando Raúl Castells, el diagnóstico que hace es un diagnóstico correcto. Lo que pasa es que en una situación económica desesperante, donde hay mucha angustia sobre lo que va a pasar en los próximos meses con la inflación, donde hace 10 años que esta economía no crea empleo y por lo tanto tenés 2,5 millones de personas con problemas laborales en Argentina, obviamente tirar nafta al fuego es lo menos conveniente. Entonces, cualquier situación que cercene derechos de otros es una situación violenta. ¿Es violento el hambre? Por supuesto es violento el hambre, pero también es violento impedir que una persona circule. Entonces hay que encontrar, me parece que hay que encontrar, y hay formas de encontrar las expresiones, formas de que todo el mundo pueda expresarse Te veo conmovido. libremente sin... No, es que es tremendo lo que te duelen, ¿no? Es tremendo lo que está relatando. Pero también es cierto que la gente no tiene que comer en comedores. Está todo mal en Argentina, está todo distorsionado. Ahora, tenemos la vos que sos botonera. un estudioso de los números. Mira, el Estado tiene la botonera, tiene la UH, tiene la tarjeta alimentar. ¿Por qué la gente no come en la casa? Te quiero preguntar esto. Vos sos un estudioso, casi un enfermo de las estadísticas y los números, un especialista hace muchos años abocado a esto. ¿Es necesario que se coma fideos en los comedores? Entiendo lo que decís, que la gente come en las calles, no va, tiene que ser en la casa. Ahora, si tiene que ir a un comedor, ¿la única opción es que coma esos fideos y lentejas rotas? ¿No hay recursos para poder darle carne a esos comedores, por ejemplo, o leche? Gasta mal el Estado los recursos que tiene. Para vos cerrar la brecha de pobreza que hay en Argentina, necesitas 1 billón de pesos, con B larga, 1 billón de pesos. Pero el Estado emite por año cerca de 2 billones para cubrir su déficit. Quiere decir que en realidad lo gasta, pero lo gasta mal. Entonces el mismo Estado que no puede resolver los problemas básicos de la Argentina, después gasta 650 millones de dólares en subsidiar una empresa, una aerolínea, que tiene serios problemas de déficit. Entonces el Estado gasta mal, gasta de manera ineficiente, eso está claro. Pero está todo mal en Argentina, está todo puesto patas para arriba. La gente tiene que estar trabajando. Por supuesto que la protesta es legítima y está perfecto, pero el mundo es un mundo donde la gente... Mira, Marcela, la Argentina necesita crear 250.000 empleos por año para absorber a la gente que va sumándose al mercado de trabajo. Hace 11 años que no creamos empleo privado, de hecho tenemos menos empleo privado que en el 2011, tenemos 300.000 personas menos trabajando. Entonces, hemos ido acumulando entre 2,5 millones y 3 millones de personas que tenés 1.200.000 cobrando planes, 500.000 en empleos públicos de mala calidad como forma de seguro de desempleo, 1 millón y pico de personas más dando vueltas en condiciones de desempleo o de alta vulnerabilidad. Entonces esto se resuelve con una ley de emergencia laboral, esto se resuelve con una reforma monetaria para terminar con la inflación, con medias tintas, con una promo de precios cuidados, con distribuir más alimentos en los comedores. Esta no es la solución, esto es agrandar el problema. ¿Qué opina Raúl Castells de lo que dice Martín Tentaz? Él es economista y lo que ha explicado es absolutamente razonable. Yo casi le agradecería, le agradezco que haya sido tan objetivo y que no haya habido expresiones de odio contra los pobres. Se lo agradezco por el espacio en que él está y que haya puntualizado bien 11 años que no crece el trabajo, y hoy hay más empleados públicos que trabajadores en fábricas y empresas privadas. Y esos 250.000 jóvenes que cada año se integran al mercado laboral y no tienen trabajo, ¿qué quiere Alberto Fernández? ¿Qué quieren Zabaleta? ¿A dónde van? Díganos una dirección, ¿a dónde pueden ir a trabajar? Porque además, si no consiguen trabajo y demás, mi generación
tenía el suplemento del diario Clarín 1,5 centímetros de alto en avisos clasificados. Se levantaba uno a la madrugada y era una cuestión de día cuando conseguía trabajo. Miren el diario Clarín hoy, una página solamente de pedidos de trabajo, el diario de mayor circulación de toda la Argentina. Por eso lo que plantea Tetaz es absolutamente justo, objetivo y razonable. Me parece bárbaro. Esto que se está dando es un espacio, Raúl, porque también hay mucha gente que está desencantada, pero hay gente que quiere trabajar y construir desde el conocimiento que tiene. Martín tiene mucho conocimiento de números, está diciendo, ojo, porque hay recursos que se pueden administrar mejor. Digo, no hay que ir con la antipolítica, al contrario, hay que generar espacios políticos en donde haya cada vez más gente que pueda aportar. Quería mostrarte una mirada de alguien que está en un espacio político que a vos no te representa demasiado, pero vos fíjate que con datos objetivos está argumentando que justamente los chicos hoy podrían comer mejor. Nosotros te agradecemos este espacio, que nos hayas abierto las puertas. La verdad que es imposible no creerte cuando vemos tu esfuerzo y cuando vemos lo que nos mostrás que te envían. Que no tengas leche, que no tengas carne, que no tengas verdura, que no tengas frutas para distribuir, lo dice todo. No hacemos nada con los hidratos de carbono, más que condenar a esos chicos que comen eso a más pobreza en el futuro. Gracias, Raúl, por esta nota. Con Eddie te agradecemos y con todo el equipo. Y gracias, Guillermo, por facilitárnosla también. A usted, Marcela, a Eddie, y gracias por tener una actitud democrática y reflejar, no solamente hoy, sino a lo largo del tiempo, siempre tener una actitud democrática y respetuosa con todos los sectores. Pudimos hablar recién con un diputado de Cambiemos y demás, y mire los comentarios que terminamos haciendo ambos y demás. Se puede hacer las cosas sin intolerancia, sin plantear represión y demás, pero que busquen, no digo por ustedes, busquen los del gobierno algún canal de diálogo y demás, ¿no? Estar planteando una y otra vez palazo, represión, quitarle los planes y esto que lo otro. Muchísimas gracias a ustedes por este día. Un saludo, Raúl. Este espacio siempre va a estar abierto para tratar de encontrar las coincidencias necesarias para que nada llegue a mayores. Nos vemos. Martín, ayer, sentado donde estás vos, ayer o anteayer, estaba López Murphy. Ayer fue el lunes. Pasan tantas cosas en esta Argentina de un día para el otro. No sé cuándo pasan las cosas. López Murphy, con quien competiste en la interna de la capital, en Juntos por el Cambio, y él planteaba que al gobierno nacional, o sea, a la Argentina, se le plantea una oportunidad muy buena en este momento por lo que va a suceder en este trimestre con liquidaciones de cereales y precios internacionales, etcétera, etcétera, pero su duda era cómo va a responder el gobierno nacional en su capacidad de administrar bien esa oportunidad. ¿Estamos ante esa oportunidad y habría que atenderla o es una opinión que corre por cuenta de López Murphy? A mí me parece que eso es como pensar que a una familia se le plantea una oportunidad muy buena el día 1 porque cobra el sueldo. Dice, sí, el día 1 estoy dulce porque cobré, pero tengo que vivir 30 días después. Entonces, que circunstancialmente la cosecha ingrese en el mes de abril, mayo, junio, entonces haya un poco más de dólares en la economía y eso le dé un poco un respiro, una pausa a la presión cambiaria en Argentina, bueno, sí, es un alivio transitorio, pero no es que Argentina resuelve el problema de la inflación, no es que Argentina resuelve el problema de las divisas. Fíjate que hay una oportunidad, sí es cierto que Argentina, en esta coyuntura internacional, si hubiera estado preparada, Argentina podría ser un exportador mundial de gas, de proporciones, por las reservas que tiene. Entonces, la verdad que es una oportunidad perdida y enfrentamos un riesgo, porque vamos a tener que importar gas en el invierno, perdón, o sea, en el verano de Europa. Todo el mundo sabe que no va a haber gas en el invierno. Ya estamos discutiendo con qué se va a reemplazar ese gas para generar electricidad, qué tipo de cortes va a haber, si van obviamente primero las industrias, eso va a resentir la actividad. Entonces, Argentina tiene un problema energético grave que recrudece ahora porque el gas que conseguíamos importado, la parte que cerrábamos trayendo buques de afuera con gas, ahora la tenemos que pagar muchísimo más cara. Justamente hoy Juan José Aranguren, exministro de Energía de la gestión de Mauricio Macri, que también tuvo que irse cuestionado por el Frente Interno, tuvo expresiones públicas sobre este punto, que es un contrapunto en realidad con lo que salió a comunicar YPF, es decir, no sabemos cuál es la realidad porque tenés una mirada de unos y de otros muy distintas.
dijo, la Argentina tendrá problemas con el abastecimiento de gas al menos por los próximos 2 años. 2 años. Escuchémoslo, esa es la textual. En el caso particular del gas natural, esto es una crónica de una muerte anunciada. Nosotros ya teníamos precios de gas superiores a los que estamos evidenciando hoy a partir del conflicto que se desató por la invasión rusa en Ucrania, pero claramente ahora no tenemos solamente un problema de altos precios, sino también de la posibilidad de que no exista cargamentos de energía suficientes para nuestro invierno, debido a que la Comisión Europea ha indicado a todos sus países que tienen que llenar sus depósitos subterráneos para el próximo invierno boreal. Por lo tanto, va a haber una competencia muy seria por el producto. Esto es un poco la mirada de alguien que participó de la anterior gestión, además de que durante muchísimos años se dedicó a ser uno de los número 1 en este sector porque comandaba la empresa Shell. Ahora la otra versión. Entonces sale el gobierno con un comunicado de prensa vía YPF que dice que refuerza el abastecimiento de gasoil. Justo voy a dar las 2 versiones de un hecho porque quiero preguntarle a Martín. YPF está haciendo sus máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos para sostener la creciente demanda de gasoil en un contexto de escasez internacional de combustible. Y en el medio un paro, porque los transportistas dicen que no pueden sostener estos costos, que no hay gasoil en el interior y el campo dice que no puede llegar con los granos, que es el único recurso para exportar y poder hacerse de divisas, no está pudiendo llegar a los puertos. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Las dos cosas son ciertas. Es decir, hay un problema de que no puede Argentina trasladar el gas que podría sacar de Vaca Muerta porque no tiene la infraestructura necesaria. Falta el famoso gasoducto que conecta Vaca Muerta con el resto del país para poder traer ese gas. Entonces, y encima antes se importaba ese gas con buques que traían el gas licuado, y esa importación obviamente está complicada ahora por el conflicto en Ucrania. Entonces eso hace que suba muchísimo el precio del gas o que directamente no haya, le cueste directamente a las empresas traer el gas importado. Aranguren dice 2 años. Claro, exactamente. No unos meses. Porque son los 2 años que se necesitan para terminar el gasoducto en el mejor de los escenarios. Entonces es un problema de infraestructura de gasoducto. Al mismo tiempo, lo que dice YPF es respecto al gasoil, que es otro combustible. Entonces el gasoil se puede usar alternadamente. Vos tenés, por ejemplo, estaciones de ciclo alterno que usan alternadamente gas o gasoil para producir electricidad. Esas centrales térmicas, obviamente, al no tener gas, alternativamente presionan en la demanda de gasoil, y el mismo gasoil que están usando es el que no tiene disponible el campo, porque es el mismo combustible. Entonces, es la manta corta, ¿no? Tratás de resolver un problema energético, pero como la manta es cada vez más cortita, una parte del cuerpo te queda sin cubrir. Entonces, yendo a tu perspectiva y con los números que tenemos, ¿puede haber cortes de gas va a haber con seguridad. ¿Pero en los sectores residenciales, en los hogares? Esperemos que no. Siempre el corte residencial es el último en llegar, ¿no? Entonces, los cortes programados siempre se dan cuando pueden ser programados, primero en la industria. Entonces, va a haber con seguridad cortes en la industria. Esperemos que no llegue la situación al corte residencial, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que hay una frase que yo tomé, ya casi mi frase de cabecera en este programa, me la decía mi papá y decía, hijo mío, una cosa es el optimismo, otra cosa es la boludez. Pero te pregunto, como te dedicas a la política ahora, mal no te va, porque has construido aparte una popularidad, un discurso público, una presencia mediática, etcétera, etcétera, y una participación muy visible en la Cámara de Diputados. ¿No te da miedo ser pesimista, ser portador de un discurso pesimista para una Argentina tan golpeada y tan hundida? Al contrario, yo soy muy optimista de a dónde puede ir Argentina si hace las reformas que tiene que encarar, pero si no las hace, obviamente que el panorama va a ser un panorama complejo, no hay expectativas. Mira, Eddie, hubo circunstancias de gobierno que le fue mal con la economía en los primeros años. Te pongo un ejemplo, uno radical y uno peronista. Alfonsín giró 180 grados con el Plan Austral en el 85, Menem con la convertibilidad en el 91. Ambos habían arrancado muy mal con la economía y sin embargo tuvieron la capacidad de girar. Este gobierno parece agotado. La sensación es que es un gobierno que no tiene la capacidad de girar y de mostrar otro desarrollo desde el punto de vista económico. Ahora, yo soy muy optimista en un nuevo escenario, cambiando las reglas monetarias, cambiando las reglas laborales, cambiando las reglas impositivas en Argentina. Claro que soy optimista. ¿Reglas monetarias es dolarización? No, como siempre, ¿no? Yo siempre digo con todos los instrumentos. Los instrumentos son herramientas de una caja. Vos cuando tenés una caja de herramientas no tenés que cometer el error. Yo no conozco ningún mecánico
que tenga un prurito con el martillo o con la pinza, digamos. Si el problema tiene pinta de clavo, agarrá el martillo, y si tiene pinta de tuerca, agarrá una llave francesa. Agarrá la herramienta que te corresponda. Yo creo que hay herramientas mucho mejores en Argentina. Por ejemplo, cuando uno mira Chile, mi modelo es Chile, mi modelo es Perú, mi modelo es Colombia, mi modelo es, si querés, Bolivia, Uruguay, Paraguay, todos los países, Brasil, los países de América Latina, que separaron el Banco Central del Poder Ejecutivo, pues ¿sabes qué te pasa? Cuando vos no lo separás del Ejecutivo al Banco Central, la confianza en la moneda es la confianza que vos tenés en el Banco Central. Y al estar conectado el Banco Central con el Ejecutivo en Argentina, es la que tenés en el gobierno. Entonces, si vos tenés un gobierno malo, que pierde confianza por un montón de factores, como lo está perdiendo este gobierno, que administra con negligencia una pandemia, que tiene los problemas que tuvo este gobierno, esa desconfianza del gobierno se te traslada a la moneda y te genera un episodio de aceleración inflacionaria como el que estás teniendo. Si vos hubieras tenido separado el Banco Central, mirá Perú, tenés un presidente que acaba de zafar de un impeachment la semana pasada. Sin embargo, el Banco Central está plenamente separado. Ese presidente, a pesar de tener una opinión de ser un presidente de izquierda, que llegó con ideas de estatizar un montón de cosas, dijo, no, el Banco Central funciona bien, no vamos a tocar nada, dejémoslo que sea independiente, y entonces no tiene un problema ni de aceleración inflacionaria ni de dólar. Esto no pasó tampoco con Mauricio Macri, y teníamos presidentes muy robustos en cuanto a su forma de ser, como Federico Sturzenegger. Y duró con suspiro tratando de defender la independencia. Es una de las mejores lecciones. Mira, Macri puso 3 presidentes de Banco Central. Yo creo, en la reforma que estoy pensando yo, nunca más un presidente de la nación va a poder ni poner ni despedir a un presidente de un banco central. Nunca más un presidente de la nación va a poder levantar el teléfono para pedir que le manden el camión de caudales. Digamos, si nosotros cortamos ese canal, sabemos, porque lo vimos en todos los países, no te digo en Suecia, lo vimos en todos los países de la región que tenían episodios inflacionarios incluso peores que los nuestros, que cuando ese cordón se corta, la inflación se termina. Le tengo una pregunta que tiene que ver con una reunión que está llevándose adelante en este momento. No. Es que no me quiero ir de tema. En este momento el gobierno se está reuniendo con gremios empresarios. Está pasando ahora. Vos tocaste el tema de la inflación. Alguna herramienta tiene que haber porque estamos en democracia y hay que persistir y de la mejor manera posible para llegar a 2023, cual fuese el gobierno de turno que gobierne en ese entonces. Si los gremios aceptan un 60%, ahora la negociación es por el 60% de aumento salarial, ¿podríamos mantener cierta paz social hasta 2023, quien sea que asuma con ideas de reformas? Primera cuestión, porque hay que desmitificarlo totalmente, porque acá se dicen muchas cosas en Argentina. Los gremios no tienen nada que ver con la inflación, si no es un problema de los gremios. Los gremios legítimamente van a defender el contrato que acordaron. Si yo acordé con vos un contrato por 100 paquetes, ya que estábamos con los fideos, por 100 paquetes de fideo por mes, bueno, lo que te voy a pedir es que mantengamos 100 paquetes de fideo por mes. Ese es el contrato en términos reales. Los gremios hacen su trabajo ahí. Ahora, si vos me dijeras que la Argentina no tiene inflación y los gremios presionan... No te lo pregunto por ahí. Te lo digo porque es mucho más tranquilizador que venga tu jefe y te diga, mira, se viene una inflación del 60, tu aumento del 60, que te diga, mira, te voy a aumentar el 40 y todo el mundo te dice 60 de inflación. Yo te digo que no es tranquilizador para nada. Por supuesto que el gremio tiene que defender la posición de recomposición de su salario y por supuesto que yo como trabajador quiero que se recomponga mi salario, pero si vos estás viendo cómo vienen las negociaciones salariales en los últimos años, 20, 30, 40, 50, 60, esto está escalando de una manera que ya en un momento, insisto, no es un problema de los gremios, es un problema de la inflación. Pero no hay estallido social, es la herramienta que el gobierno encontró para evitar el estallido social. Por eso te pregunto, ¿puede ser un año más en donde estemos tranquilos? Yo nunca vi un estallido social, bueno, sí vi en realidad en 75 en el Rodrigazo, pero quiero decir, no hace tiempo que no hay un estallido social por una negociación paritaria. Lo que obviamente, y yo quiero ser muy cuidadoso con las palabras, pero yo no descansaría, sería muy cuidadoso. Como Argentina está en un escenario social muy delicado, en el cual si la inflación se acelera, la gente entra en estado de desesperación, no hay solución por el lado del empleo. Entonces, me parece que pensar que se descomprime socialmente porque vos acuerdes de una paritaria, eso no va a ocurrir. Digamos. Si el gobierno no logra controlar la inflación, la situación social se va a complicar. Clarísimo. Tiene que ver con la situación social y el estallido social. En tu opción de modelos, por lo menos los más cercanos en la región, empezaste por Chile. Estuvo de visita el presidente de Chile. ¿Incluye este giro a la izquierda desde el punto de vista de las autoridades tu
tu gusto, tu expectativa por el modelo chileno, sea por fíjate lo que dijo, fíjate lo que dijo, que me gusta de Boric, que fue pragmático respecto de la macroeconomía, que no fue ideológico respecto a la macroeconomía. ¿Qué dijo Boric? Dijo, el déficit fiscal no es de izquierda ni de derecha. Entonces, esa es una persona sensata, que entiende que no puede jugar con las herramientas, porque si vos jugás con las herramientas, terminás con un accidente de trabajo. Entonces, Boric entendió eso. Después, ideológicamente, a mí me puede gustar más, menos, alguna alternativa. Lo veremos sobre la marcha. A mí me gusta, en general, un modelo con libertad, un modelo donde se premia el esfuerzo de la gente, un modelo donde el Estado trata de aportar a mejorar oportunidades. No que busca tratar de igualar que todos midamos 1,80 m y calcemos los mismos zapatos. Digamos, en general, cuando el gobierno trata de que calcemos todos los mismos zapatos, y el único que invoca es el que invocó el tamaño de zapato que le gusta al gobierno. Los que tienen pie más chico, los que tienen pie más grande la pasan mal. Entonces, ese tipo de modelo no me gusta, pero veámoslo sobre la marcha. Ha demostrado en las primeras declaraciones lo mismo con el Banco Central. Ha demostrado mantener la independencia del Banco Central, mostrarse razonable respecto de la macroeconomía. Fíjate que acá hubo un punto en la historia, porque esto se quebró después. Incluso Néstor Kirchner tenía un planteo respecto a la macroeconomía que eran bastante más razonables, cuidaba el superávit fiscal, porque sabía que la situación de déficit fiscal lo dejaba muy vulnerable. Entonces, quiero decir, incluso para mostrarte que no es un problema, acá lo convertimos todo en ideológico, pero en realidad la macroeconomía, el control de la inflación no es ideológico en ningún lugar del mundo. Estamos escuchando y vos recién, se hizo casi un silencio cuando terminaste de hacer tu pronóstico sin definirlo, pueden venir momentos muy difíciles. Te está abriendo mucho el camino de ese tipo de razonamientos, incluso, bueno, lo escuchábamos a Castells por un lado, ayer Milei, ayer Cavallo en este programa, el otro día Cornejo en una entrevista. Se están planteando escenarios bastante apocalípticos. ¿Se van a dejar llevar por estas descripciones de un escenario para ver si la inercia resuelve solo? ¿O hay que pararse, plantarse y decir, no, esto tiene que ordenarse? O sea, ¿cuál es mi planteo? Hay roles el que se vayan todos ya funcionó en la Argentina. Y acá el tema es que no se vaya nadie y que se pongan los pantalones todos. Hay roles institucionales definidos. Es decir, quiero ser tajante con esto. Si alguien piensa que la oposición va en algún momento ser con la conducción, no, eso no va a ocurrir. Ahora, la oposición es una oposición responsable. Lo demostró, por ejemplo, con la cuestión evitando el default con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es más responsable incluso que buena parte del kirchnerismo que hoy está en el gobierno. Entonces, y va a seguir siendo una oposición responsable. Ni va a pretender prender un incendio, ni va a pretender que se vayan antes, ni va a pretender nada. Tienen que terminar su mandato como corresponde y nosotros vamos a seguir llamando la atención sobre el rumbo de los cambios que creemos que este gobierno tendría que hacer. Pero bueno, por supuesto, la responsabilidad de gobernar, va a ser elegido este gobierno y le quedan todavía cerca de 18 meses más de gobierno, ¿no? 19. Te pregunto por una de las expresiones del día, creo que lo escuchaste, lo pasamos hace un ratito, las declaraciones de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, economista, casi tu misma edad, fue ministro de Economía. Básicamente dijo que la situación social no da para más y casi que reta al Fondo Monetario por no leer en castellano, es decir, por no darse cuenta que Argentina evidentemente no va a poder cumplir con esas primeras metas pactadas. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario con la situación de la gente en la provincia de Buenos Aires? No tiene absolutamente nada que ver. El Fondo Monetario no le pidió ningún ajuste, inclusive, menos a la provincia de Buenos Aires. Así que no tiene sentido la declaración de Kicillof. Además, me preocupa mucho que se plante de comentarista. Habría que informarle que fue electo para gobernar la provincia de Buenos Aires. Hizo una gestión de la pandemia de las peores del mundo. Cuando uno toma indicadores, tomen el indicador que tomen, pueden tomar indicadores sanitarios, indicadores educativos, indicadores económicos. Mantuvo a la gente encerrada sin dejarle ir a trabajar en distritos en los cuales no había circulación viral. Esto es una atrocidad lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Y ahora le sorprende el resultado social. Bueno, el resultado social es en buena medida parte de consecuencia de la gestión de su gobierno. Sí, es cierto que también que la provincia de Buenos Aires, cuando vos mirás en INDEC, es de las que más alta inflación tuvo, sobre todo en el sector de alimentos. ¿Avisorás una situación en donde la situación del conurbano bonaerense se ponga más caliente? Bueno, por eso digo, depende de si se acelera la inflación y si la economía sigue sin crear empleo, bueno, por supuesto que los problemas sociales van a crecer y máxime si hay
una interna política a cielo abierto. Digamos. La interna a cielo abierto es un factor clave dentro del propio gobierno. Por eso la gente que tiene que tener tranquilidad en que pueda haber una estabilización de la economía en los próximos meses, y la verdad que qué confianza depara al presidente. Realmente tiene el poder, está unido el oficialismo, da la sensación que no, se pelean a cielo abierto. El presidente ya no tiene, cuando uno mira los indicadores de confianza en el gobierno, por ejemplo, la Universidad de Itela, que publica el índice de esos, están los niveles más bajos del... No, confianza en el gobierno, digo, también el de confianza en el consumidor. O el de expectativas de inflación de publica Itela desde el año 2006, lo hace. Todos los meses, una encuesta de 1.200 casos que hace Poliarquía para Itela, representativo de todo el país. Nunca hubo una expectativa de inflación tan alta para los próximos meses. Es decir, la gente, y a diferencia, además, hacen una pregunta, que lo escuchaba Fidanza el otro día, hacer un análisis que también es preocupante. Porque siempre, cuando le preguntan cómo ve usted los próximos 12 meses, cómo ve los próximos 3 años, la gente siempre guardaba el optimismo para adelante, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, no, ahora la veo mal, estoy mal, la veo mal, pero creo que va a mejorar. O sea, siempre el optimismo, vamos a salir, ¿no? Y ese optimismo hacia adelante, que esa es la preocupación que puede encender la mecha del descontento. ¿Por qué no explota una sociedad? Porque hay, por ejemplo, vehículo de movilidad social. La escuela pública cuando funcionaba era un vehículo que evitaba la conflictividad social, porque vos no querías romper todo aunque te fuera mal, porque tu pibe estaba en el ascensor. No querías que se rompiera ese ascensor. Hoy ese ascensor se rompió. También es cierto que ese optimismo no lo está capitalizando ni Mauricio Macri, ni Cristina. Lo está capitalizando Milei, por ejemplo, en las encuestas. Pero lógicamente, porque eso es una... ¿Sí? pero es muy lógico por lo siguiente, Marcela. Porque mucha de la gente dice, mira, la estoy pasando mal, inclusive está perdiendo voto propio. El voto de Milei se está nutriendo del descontento en general contra este gobierno, pero también contra el gobierno anterior. Entonces mucha gente dice, no, mira, porque esta es una lectura de muchísima gente, dice, no, este gobierno es un desastre, lo voté con esperanza, creí que Alberto podía hacer otra cosa, me decepcionó. Pero tampoco estoy conforme con el gobierno anterior. Entonces, la expresión esa de más sí, que sea lo que Dios quiera, y aparece alguien que capitaliza esa expresión, que en parte se toca, porque viste que los extremos se tocan a veces, con que se vayan todos de Castel también, ¿no? Bueno, porque generacionalmente, de hecho, los pibes que hoy están con Javier, que son el núcleo duro de los seguidores de Javier, son los hijos del que se vayan todos el 2001. Es cierto. Ahora, Martín... Es esa generación. Sí. Martín, hay algunas coincidencias que tienen en Juntos por el Cambio con Javier Milei. Incluso vos mencionaste al pasarlo de Aerolíneas Argentinas, que habías marcado tu postura el año pasado de dársela a los trabajadores. Ahora Milei dice eso. Si vos tuvieses voz, seguramente vas a tener voz en una posible futura alianza, ¿Milei adentro o afuera de Juntos por el Cambio? No tiene que ser por persona la regla. La regla de inclusión tiene que ser como funciona a nosotros, es una regla programática, está de acuerdo con la Constitución, no pedimos demasiado, pero para Argentina eso genera una grieta. Y número 2, respetar las reglas de cómo funciona Juntos por el Cambio para dirimir las candidaturas. Y esa es la PASO, ¿no? A nosotros nos gusta que sea la gente la que elige los candidatos. Si la gente elige, por ejemplo, mirá la expresión, el ejemplo por la positiva, Ricardo López Murphy, se sumó aceptando esas 2 reglas, perdió la PASO contra María Eugenia Vidal. Sin embargo, fue un soldado en la campaña, en la segunda parte de la campaña. Después de la PASO, se puso la mochila y fue uno de los principales militantes en la campaña esa. Si hay respeto, no importa el nombre y el apellido, ¿Milei está fuera de la Constitución? No, yo no digo que esté fuera de la Constitución. Digo, si todo el mundo está de acuerdo con que el proyecto es el proyecto de la Constitución, Milei ideológicamente muchas veces se define como anarcocapitalista. Sí. Aunque en la transición, en el corto plazo, él dice soy miniarquista en el corto plazo. Bueno, ese tal vez no es el proyecto de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución tiene un 14 bis, que seguramente con el cual seguramente Milei no está de acuerdo, y tiene tantos otros artículos que seguramente habría que preguntarle a él. Es una pregunta, yo no quiero ser exégeta de él, seguramente vos lo tenés acá cada tanto, seguramente te podés preguntar si él la cambiaría la Constitución, si está de acuerdo en general. Yo digo, acá para aceptar, para incluirse, participar dentro de Juntos por el Cambio, hay que tomar esas 2 definiciones. La primera, hay que definirse a favor de la Constitución como programa de gobierno. La segunda, hay que definirse a favor de las PASO como mecanismo para dirimir las candidaturas. Ahora, Martín, frente a esto que estás planteando de las nuevas opciones que aparecen, que están más vinculadas a lo que no es la política tradicional, más la situación y el diagnóstico que hiciste de lo que se está viviendo, que inclusive lo opinan muchos integrantes del gobierno, la situación crítica. Con esas 2 situaciones,
¿Es momento para que los referentes de los partidos tradicionales, y le pongo nombre y apellido, el presidente Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, los líderes parlamentarios, se sienten en una mesa, pero se sienten de verdad con una agenda de una vez por semana para buscar esos 2 o 3 consensos básicos que toda la política habla? Además de, si es momento, te pregunto si es factible. No creo ni que sea momento ni que sea factible. Creo que la institucionalidad, digamos, con distintos regímenes vos tenés distintos resultados. Si Argentina tuviera un régimen político de tipo parlamentario, este gobierno ya se hubiera caído. En cualquier democracia parlamentaria se cae un gobierno y se forma otro nuevo gobierno porque se cayó su apoyo en el Congreso. A esto me refiero, ¿no? Además de la mala gestión, digamos, porque al caerse tu apoyo en el Congreso, en una democracia parlamentaria se cae tu gobierno y tenés que formar otro nuevo gobierno. Bueno, eso no pasa, tenemos un presidencialismo, pero ese presidencialismo no implica un cogobierno de todas las fuerzas políticas sentados en una mesa. No hay en la Constitución Nacional ninguna figura de cogobierno de esa naturaleza. Entonces, otra vez, la Constitución es muy clara, les toca gobernar a ellos. Nosotros tenemos un rol importante en el Congreso, poniendo los límites, marcando hasta dónde estamos dispuestos a llegar o no. Pero nosotros no podemos dictar la política económica del gobierno. Cornejo puso de vuelta en discusión algo que pusieron en la campaña y que te pregunto si no es bastante irresponsable de la Asamblea Legislativa pensando en que puede haber una Asamblea Legislativa. ¿No es irresponsable de la oposición poner esta discusión? No, yo la verdad no coincido en esa posición. Por supuesto, no, como todo en Argentina, ¿no? Uno no puede descartar ninguna posibilidad porque ya ocurrió. Entonces, digamos, pero realmente creo que no es nada bueno para la Argentina. Creo que, insisto, para la Argentina lo bueno es que se cumpla lo que está en las reglas. Y las reglas son muy claras. La gente eligió un gobierno. El gobierno ese que eligió, obviamente, seguramente hay un descontento social importante con ese gobierno. Bueno, de hecho, buena parte hubo un cambio parlamentario importante en la elección de medio término. El gobierno tiene la opción de escuchar ese mensaje de las urnas, girar en su rumbo. Otros gobiernos lo han hecho. Si no gira, después habrá elecciones el año que viene, ese gobierno se tendrá que ir y vendrá el gobierno que mejor o el esquema que mejor interprete la demanda de la sociedad. Pero todo de acuerdo a las instituciones. A mí, esto de apurar que a alguien, digamos, no le salen las cosas, entonces se vaya antes, insisto, otra vez, no es el régimen que tenemos. Si nosotros tuviéramos un régimen parlamentario, seguramente este gobierno ya, de hecho, hubiera caído. Hubiera caído cuando Máximo Kirchner renuncia a la jefatura de la banca, ahí se cae el gobierno. Bueno, no es el régimen parlamentario, no pretendamos crear cosas que no existen en Argentina. La última que te hacemos, Martín, que sabemos que tenés otros compromisos. Presos Cuidados se renueva este jueves. El gobierno determinó que el aumento promedio es del 3%. Tenemos una inflación proyectada con piso en el 5%, muy emparentada marzo con este abril que estamos transitando. Vos presentaste un proyecto de ley para justamente derogar la ley de abastecimiento y el gobierno justamente quiere la herramienta de la ley de abastecimiento para hacer cumplir los precios pactados en este tipo de programas. ¿Por qué la ley de abastecimiento no? Es tan ridícula que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La ley de abastecimiento dice que vos tenés como mecanismo coercitivo por parte del Estado la clausura de un comercio. Si vos clausurás un comercio porque no tenés un producto, vas a tener menos producto, vas a tener menos oferta de producto y por lo tanto los precios van a ser incluso más altos. Pero además no tiene Argentina un problema de abastecimiento en un mercado particular. Eso no existe en Argentina hoy. Tiene un problema generalizado de inflación. No es que está, insisto, el problema es que se deteriora el valor de la moneda sistemáticamente. Entonces, como las cosas están expresadas en esa moneda, si vos expresás las cosas en pesos, este vaso vale 100 pesos. Pero si vos lo expresás en moneda de 10 centavos, que valen obviamente menos que un peso, y bueno, este vaso vale 1000 monedas de 10 centavos. Entonces, los precios suben porque están expresados en una cosa que vale cada vez menos. El problema no es el vaso, porque no es el vaso solo el que sube. Sube el vaso, sube el celular, sube el micrófono, sube la comida, sube el agua, sube el alquiler, sube el colegio de los chicos, sube la prepaga. Es un problema generalizado, Martín, es otra cosa. Dame un instante nada más. Tenemos información de último momento vinculada justamente a una reunión en el Ministerio de Economía. Adicional de 50 a 60 productos. Está hablando Funes de Rioja en este momento, está ya trabajando Gonzalo Sorbo, lo escuchamos a Funes de Rioja del Ministerio de Economía. El apoyo de las empresas concernidas y en ese sentido lo que pide es que hagamos la divulgación de estos precios para que la gente haga. Respecto del adelantamiento de las paritarias, lo que tiene para intentar controlar la inflación es seguir sacando listas de precios cuidados. ¿Esto alcanza? No, mire, hasta ahora ha demostrado que mire, no. A ver, acá hay un contexto de inflación que requiere estabilidad macroeconómica. Esto el ministro de Economía lo ha explicado y lo va a explicar mucho mejor
que yo, porque no estoy, no soy capacitado para ello. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que hemos analizado en estas reuniones que hemos tenido todas las causalidades. Obviamente tenemos una aspiración de crecimiento, inversión, desarrollo, estabilidad macroeconómica. Eso es lo que la Unión Industrial aspira, y de vocación de diálogo, pensando que hay un contexto nacional e internacional. ¿Está de acuerdo con que haya aumento salarial? ¿Usted tiene que haber un aumento salarial para enfrentar estos Perdón, índices? a ver, hay paritarias que yo les puedo mostrar muchos índices que están evolucionando con el costo de vida. 5% Ahora, va a ser este mes. perdón. Lo que quiero decirle es que hay que mirar la película en todos los casos, y son las partes las que tienen la posibilidad de discutirlo, porque para eso están los sindicatos y para eso están las cámaras empresariales, ¿ok? No hay una respuesta a todo sí o a todo no. Lo que hemos dicho, sí, que se sienten quien corresponde. ¿Están de acuerdo en el levantamiento de hay las del paritarias al sector mes de abril? empresario? ¿Qué exigencia por parte de ustedes? A ver, por favor, de a uno, porque si no, no entiendo. ¿El adelantamiento de las paritarias al mes de abril, están de acuerdo? Nosotros hemos dicho que ese adelantamiento de las paritarias que no han vencido o que no están negociando, que las partes pueden sentarse y pueden negociar. O sea, los que ya cerraron van a quedar retrasados. No, los que ya cerraron depende de cuándo los cerraron. No, mire, esto digamos, no hay una respuesta general. Primero, usted tiene muchos tramos por delante. Si cerró hace 15 días, evidentemente ha contemplado un primer movimiento, y después habrá que verlo, como hacemos con el salario mínimo y como hacemos normalmente en los casos de las paritarias. Lamentablemente el fenómeno inflacionario no es un fenómeno nuevo en la Argentina. Se hablaba de sumar a las reuniones a la mesa de enlace también. ¿Eso es una posibilidad más adelante? El ministro de Agroindustria está con el tema, pero bueno, listo. ¿Usted hace ¿Cree que va a mejorar la economía? ¿Los empresarios hacen algún mea culpa por este aumento de precios que el gobierno dice desmedido? Perdón, cada caso requiere el análisis de un problema del producto o de la cadena. No, es que no, pero no es cuestión de salir a inmolarse, ni salir a culpar, ni responsabilizarse. Hay que ver caso por caso, porque hay costos nacionales, costos internacionales, fletes, hay muchos factores. ¿Cree que va a mejorar la economía? Yo aspiro, y por eso estamos acá. Si no tuviéramos esa vocación de diálogo. Gente, al público, a la sociedad. Nosotros lo que le decimos es que producimos en este país para crecer, para invertir y para que haya empleo. Y empleo de calidad, empleo formal. Esa es nuestra aspiración. Gracias. Presidente de la UIA. Marcela. Sí, hola Gonza, ¿cómo estás? Ahí te vemos, Marcela. Gonza. Ponernos en marco lo que estamos observando, ya habíamos contado, estaba en una convocatoria en el Ministerio de Economía casi de urgencia y no prevista. Guzmán citó a la UIA y a la CGT. Contanos un poco qué más viste. Exactamente, la reunión, Marcela, arrancó aproximadamente a las 6 de la tarde, estaba prevista para las 5, pero bueno, se retrasó, y en el marco justamente de esta reunión entre los dirigentes de la CGT y la UIA, la hicieron aquí en el 5º piso y recién finaliza. El primero en salir fue Culfas, después los demás dirigentes, y recién escuchamos al presidente. A Funes de Rioja. Funes de Rioja. Gonza, gracias por tu Funes de trabajo. Rioja, exactamente. Enseguida volvemos con vos. Están saliendo todos en la reunión que fue convocada, como decíamos, de último momento. Nuestra compañera Rosario Ayardi tiene más información para ampliar sobre lo que se trazó entre empresarios y CGT. El título de la tarde es "Se adelantan las paritarias". Es así, Marce, lo que dijeron es que se abre la apertura de negociaciones salariales antes de las fechas estipuladas. Como vos habías adelantado unos días atrás, la discusión era que se empezaba a discutir de vuelta las paritarias. Además, se va a presentar una canasta básica de primera necesidad, según se acordó, integrada por entre 50 y 60 productos que tengan un precio, dice el comunicado oficial, claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión. Y acordaron, una vez más, esto lo venimos escuchando desde hace semanas, mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes a administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular lo atinente al impacto en las pymes. Bueno, ahí vemos la foto de la reunión, lo tenemos todavía, Martín, que lo estábamos despidiendo, pero hay información de qué momento. Carlos Moyano, que es la pata más influyente de la mesa de hoy, me parece. Absolutamente, ¿no? Eddie. Es la que se llevó alguna respuesta en este reino de la generalidad y la carrera permanente por los pedacitos, ¿no? No, esto no sirve para nada. Esto ustedes ya lo vieron muchísimas veces, ¿no? Todo esto
es una enorme pantomima de unos que hacen como que recomponen, otros que hacen como que tratan de tapar el sol con la mano. Esto no resuelve, esto no tiene nada que ver con el problema de la inflación en Argentina. La persona que es responsable de resolver el problema de la inflación en Argentina tendría que ser el presidente del Banco Central, pero está ausente sin aviso, digamos. Ahora, Martín, entiendo perfectamente esto, pero vos también sos de los que analiza el salario real, que sabés que hace muchos años la verdad que el salario real no crece. ¿Qué expectativa tenés para este año? Estamos en el medio de una recesión, no hay vos para que crezca el salario real necesitas recomposición de empleo y baja la inflación. Yo no veo ninguna de las dos cosas ocurriendo. No veo ni que haya recomposición de empleo, ni veo tampoco que haya baja la inflación, no sé de dónde puede recuperarse el salario real. Así que la verdad que la discusión va a ser cuánto pierde en la secuencia esta de tratar de acelerar las recomposiciones, que también, bueno, entonces es una suerte de carrera que todos sabemos que no mejora nunca la situación de nadie. Bueno, tenemos la etapa de PQS, me parece que está bueno que la empecemos a jugar porque ya que lo tenemos el invitado del día, tenemos que pedirle una opinión también sobre esta etapa del día que tiene que ver también con un espacio político. Tiene que ver con un personaje del macrismo, un personaje que fue muy influyente en el gobierno de Mauricio Macri, que participó de lo que se denunció bajo el nombre, aunque sea entre comillas, la mesa judicial. Fue citado a indagatoria, se fue del país, está en Uruguay. Ayer protagonizó un episodio clásico de la política argentina, pero en un ámbito internacional, regional, que era el Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Estoy hablando de Fabián Rodríguez Simón, Pepín Rodríguez Simón, el único prófugo que tiene la política argentina en este momento, Pepín Profugón, en homenaje a Pepín Cascarón. Atención, no apta para kirchneristas sensibles, esta película contiene escenas de macrismo explícito. Quienes tuvieran dudas de que Pepín Rodríguez Simón es un hombre del riñón, del macrismo y de la confianza extrema de Mauricio Macri, fue acompañado ayer por José Torello, que es el senador de más confianza de Mauricio Macri, hombre del Newman, conocido desde la adolescencia con el expresidente Mauricio Macri. Ahí estuvo. Pepín Rodríguez Simón hizo declaraciones, habló con Jorge Fontevecchia esta mañana. Reconoce que faltó a una indagatoria judicial, pero afirma que no está prófugo, sino perseguido acá y protegido en Uruguay. Ahí Martín Angulo tiene más información sobre el tema. Alguien que fue citado a indagatoria no se presentó y se fue del país. Bueno, técnicamente es un prófugo acá y en cualquier lugar del mundo. El Parlasur todavía no resolvió la suspensión pedida por los diputados del Parlasur kirchneristas y la justicia uruguaya está esperando que el Estado del país vecino, el gobierno de Lacalle Pou, defina la situación en que se encuentra, si está como asilado político o no. Ahora Martín nos va a dar más explicaciones sobre el tema desde el punto de vista judicial, pero ya que Martín Angulo, pero ya que está Martín Tetaz con nosotros, preguntarle porque es un personaje muy influyente en las esferas, sobre todo del PRO y del macrismo, Pepín Rodríguez Simón, que está pasando sus días en Uruguay. Siendo honesto, no lo conozco, pero siempre estoy a favor de la justicia, así que se haga justicia. Toque quien toque, caiga quien caiga, digamos. ¿Vos crees que tendría que volver a la Argentina y ponerse a disposición de la justicia? Por supuesto, claro, sí. Gracias, Martín, querido. Vamos a ampliar entonces esta información ahora con Angulo. Te agradecemos enormemente haber participado para que sepas. Te paseamos por todos los temas, te damos un poquito de respiro y de agua. Gracias. Ahora sí, vamos con Martín Angulo. Martincito, ¿nos amplías un poco? Gracias, ¿Quién es este personaje? Bueno, ¿viste cuando se habla de que hay personas que son el poder en la sombra? Muchos lo llaman los monjes negros. Bueno, Pepín Rodríguez Simón es una de esas personas porque fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, pero en un cargo menor. Él fue director de YPF, es uno de los integrantes del directorio de YPF. En términos políticos no es un cargo relevante, no es un cargo de peso. Pero ¿cuál era el verdadero cargo, el verdadero rol de Pepín Rodríguez Simón? Era lo que, como decía Cedi al principio, uno de los integrantes de la mesa judicial, uno de esos hombres encargados del armado judicial del gobierno de Mauricio Macri. Y en ese armado del gobierno judicial fue que recibió la denuncia que lo tiene imputado, prófugo, con la denuncia de perseguido político, con una discusión en Uruguay de asilo político. ¿De qué se trata esa causa? Es una denuncia que iniciaron los directivos uno de los directivos del Grupo Indalo, me refiero a Fabián de Sousa, que estuvo preso en una causa, en la causa del combustible durante el gobierno de Mauricio Macri, que dijo:
Pepín Rodríguez Simón fue la persona que en nombre de Macri y de su gobierno nos extorsionó, nos amenazó de que si no nos poníamos nosotros personalmente y nuestras empresas al frente del armado político y mediático del gobierno de Macri, íbamos a tener problemas. Y lo que dice Fabián de Sousa es, esos problemas lo tuvimos. Bueno, en esa causa judicial, el 18 de marzo del año pasado, la jueza Servini cita indagatoria a Rodríguez Simón y le dice, usted, por lo que yo entiendo que hay una acusación probada, usted el 26 de mayo tiene que presentarse a indagatoria. Indagatoria es presunción de culpabilidad. La indagatoria es cuando un juez dice, yo creo que tengo elementos para acusarte, este es tu momento para que vos te defiendas. Vos venís, yo te muestro las pruebas, te digo de qué te acuso y vos te defendés. Me decís, no, por esto y por esto, usted se equivoca, yo no cometí ese hecho, cuando usted me dice que estaba acá, yo no estaba acá. Es el momento que una persona acusada de un delito puede defenderse. Pasó de largo tribunales y fue a Aeroparque. Ya estaba en Uruguay él. Entonces, cuando lo cita indagatoria, el 18 de marzo, ¿qué hace Pepín? El 5 de mayo, pide en Uruguay el asilo político. Dice, yo soy un perseguido político. Ahí tenés la placa, digo, a pleno, mientras vos relatas esto de nuestra tapa del día, que además tiene un visto gracioso, pero es sumamente dramática. O sea, la verdad que el metamensaje es justamente el que se está dando en esta tapa del día de ¿sabés PQS? por qué Marce le pega al discurso republicano del PRO? ¿No? Estarse por fuera de la justicia. Lo curioso es que Rodríguez Simón dice, ahora vamos a ver las imágenes y escuchar sus declaraciones, pero Rodríguez Simón dice que la justicia en la Argentina y el derecho, el Estado de Derecho en la Argentina son híbridos, o sea que son son mezcla de dos cosas. Bueno, el que está tomando la situación con una doble vara, donde otros se tendrían que haber presentado, donde él no se presentó, es el principal operador judicial de Mauricio Macri. Inclusive ahí le da pie, y hasta si querés en algún punto convalida, las acusaciones del kirchnerismo contra lo que fue, entre otros, Rodríguez Simón. Esta cuestión híbrida de la intervención de la política y la justicia, del otro lado le pueden decir, bueno, al final teníamos razón. Es cierto lo que decís. Vamos a ver las imágenes de ayer y seguimos con este tema que conmueve a las alturas de la pata tal vez más fuerte de la coalición opositora en este caso. Había pedido la palabra el senador Simón, pero yo ya le había dado la palabra antes al señor Mendoza. Tiene 3 minutos, como dice el reglamento, para... No corresponde. Gracias, señor presidente. Lo únicamente quería... Señor presidente... Corresponde, está en el reglamento, corresponde. 3 minutos tiene ese Dios por aludido. Señor... Hable, adelante, Simón. Estoy esperando mi turno para hablar. Señor presidente... ¿Puedo admitir que un prófugo? Quería aclarar frente a los dichos de la parlamentaria Corregidor. Simón es un prófugo. Que no corresponde. Señor presidente, el espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos está censurando mi derecho a defensa como habitualmente, parlamentario, que es una práctica indecorosa, diría, más allá de violar una cantidad de normas hechos humanos. Lo que quería señalar, señor presidente, es que no estoy prófugo de la justicia, estoy a derecho... Se llama cuarto intermedio de la sesión, por 10 minutos. Bueno, nunca se volvió a reanudar, no sé si estamos al aire, nunca se volvió a reanudar la sesión del Parlasur. Claro, porque Pepín es diputado del Parlasur, fue electo, y esta es la primera reunión del Parlasur presencial en el medio de la pandemia. Él había estado en algunas reuniones de manera virtual. Y lo que vemos, lo que ocurrió es que la bancada de los representantes del Frente de Todos le dice, no, usted no puede estar acá, usted es un prófugo de la justicia, usted tiene que irse. De hecho, el jueves el Parlasur va a tratar un dictamen con un pedido de desafuero, de expulsión del Parlamento de Pepín. Dari Miraji, ¿para qué sirve el Parlasur? Perdón, no. Me meto por izquierda. Ya que estamos, pregunté. Sí, no, hablamos de gasto. ¿De qué sirve? Bueno, hoy lo está... No, en algún punto lo está salvando, digo, a Pepín. O sea, para tener ciertos fueros, poner... Y para justamente que se peleen, digo, la verdad es si hay organismos... Te digo una cosa, esto lo hace un kirchnerista y es un escándalo, por mucho menos... con otros exfuncionarios de gobierno hubo lío. Hablaba de que tenía derecho a defensa. Cosa se tiene que decir hablaba la otra. No, obviamente, pero eso lo se dejen trata hablar porque tenía derecho a defensa y justamente el derecho a defensa es el que tiene que venir a la Argentina a defenderse
en la justicia, ¿no? O sea, puede venir y defenderse en la justicia, no en el Parlasur. Estamos pasaditos para ir un convengamos, corte. ya vamos al corte, pero convengamos una cosa, y me ayudás, Darío, si meto la pata con esto. Los fueros que otorga el Parlasur son bastante más laxos que los que otorga un Parlamento Nacional. El caso nuestro son algunos privilegios bastante superficiales, la Corte Suprema, como es bastante superficial el peso político del Parlasur, ¿no? Porque totalmente. No, bueno, la Corte Suprema Nacional dijo en una causa contra Milagros Salas, que también es parlamentaria del Mercosur, que los parlamentarios del Mercosur no tienen fueros de inmunidad que les puedan otorgar alguna clase de protección frente a la justicia. El pedido de asilo político de Pepín ya fue rechazado por la Comisión de Refugiados de Uruguay. Claro. Ahora tiene que resolverlo la justicia de Uruguay. Yo creo que el hecho de que sea diputado del Parlasur, para lo único que le sirve es para eso, para que la justicia, bueno, analice con un poquito más de... Le dé un poquito más de vuelta. Le dé un poquito más de vuelta por una cuestión sencillamente de que fue electo por alguien para algo que no se sabe qué es. Bueno, Pepín Profugón, la tapa de PQS del día de hoy. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas con un nuevo invitado y la encuesta, Marcela Pagano. Y está acá atrás, en realidad, pero está también en nuestro piso Hernán Decher, director de CEPA, una de las instituciones que hace constantemente esos rigurosos informes que a veces también ponen incómodo al gobierno. Más de uno me ha dicho, Hernán podría colaborar un poco más, ya que es compañero. Más de uno se queja, Hernán, de tu postura. Pero uno de los temas del día, que lo teníamos ahí a Gonzalito Sorbo en un móvil cuando sale la CGT de esta reunión con la UIA convocada por Guzmán en el Ministerio de Hacienda, tiene que ver justamente por adelantar la paritaria. Hernán tiene una propuesta distinta. Mirá lo que pone en su tuit hace apenas unas horas. La recuperación no puede quedar en pocas manos. Hay que aumentar los salarios por decreto. Antes de la reunión, ya Hernán, alguien que empatiza, podemos decirlo, Hernán, empatizás con la coalición gobernante, estás diciendo que los salarios se tienen que aumentar por decreto. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha sucedido es que el proceso de recuperación posterior a la pandemia, pospandemia, se ha distribuido en pocas manos. Esta es la realidad. Lo agrego en el tuit, no viene al caso, pero hice un cálculo muy sencillo, que es una aproximación a la distribución del ingreso. ¿Qué hice? Calculé cantidad de producción por precio dividido cantidad de trabajadores por salario. Y dije, bueno, si en 2019 era 100, ¿qué pasó en los 2 años subsiguientes? Me da 95 en el 2020. ¿Qué significa esto? Que hubo una retracción de la actividad mayor que lo que tuviste en empleo y salario. Parece razonable porque tuviste suspensión de despido, porque tuviste repro y demás. Ahora, ¿qué pasa en el 2021? Me da 112. Es decir, la actividad y multiplicada por precio no solo recuperó lo del año anterior, sino que quedó 7 puntos por arriba. Es decir, dicho de otro modo, los precios y la actividad le ganan sensiblemente a cómo se está moviendo el empleo y los salarios. Estoy hablando del empleo y los salarios en el marco de lo registrado. Peor, ese sería un piso mínimo, porque si incluyese a los no registrados, el dato sería aún más, o la brecha sería aún mayor, ¿no? Esto tiene que ver con la discusión de rebote o recuperación, o sea, si hubo una recuperación de la economía o lo que hubo fue una caída tan grande que picó abajo y volvió a subir. No, hoy estás en niveles superiores al 19, por eso te da 102 y no te da 100. Ahora, lo que estás viendo es que en esa recuperación, de nuevo, suele ocurrir que en momentos de crisis y demás, y en un escenario como este, me lo preguntabas, digamos, hace 2 años atrás, y me decías, che, hay una pandemia o un conflicto bélico, ¿eso es progresivo o regresivo? Y es regresivo. Es decir, podía presumir que esto pasase. Ahora, lo que yo digo, y un poco el tuit iba con otra cosa que finalmente ni siquiera salió tampoco, que era la posibilidad de un bono para los privados. No salió el bono para los privados, salió un adelantamiento paritario. Es decir, y yo planteo una cosa que va más allá, y que este gobierno ya la hizo. Porque alguna vez dicen, che, pero es mucho. No, este gobierno lo hizo en 2019, en diciembre del 19. ¿Saben qué pasó enero, febrero y marzo del 20? Es decir, justo previo a la pandemia.
el poder adquisitivo, que había perdido 20% en los 4 años previos, en ese primer trimestre del 2020 recuperó 7 puntos en promedio, 7,4 para ser preciso. Después se lo comió la pandemia, naturalmente, y hoy llegás a un nivel que está similar al 19, es decir, no lograste tampoco recuperar esos 7 puntos. Vos decís 2019, pero vamos un poco más atrás, digo, porque el que te está viendo del otro lado te dice, Hernán, pará, ¿de qué ganancia me hablas? Recuperar no es ganar. Y el salario real del argentino promedio, y teniendo presente que hay un montón de argentinos hoy que no tienen un gremio que los respalde, porque estén fuera de convenio o porque directamente estén en negro, y eso es una realidad del trazado de la matriz también de Argentina, del empleo de Argentina, te dice, a mí no me crece la capacidad adquisitiva, y no me crece hace años. Porque, ¿cómo se explica esto? Bueno, los datos son igual muy contundentes. El poder adquisitivo hasta 2015 crece y mucho. Entre 2015 y 2019 cae 20%, y entre 2019 y hoy te encontrás punta a punta en el mismo nivel del 19. Pasaste 2 años, está bien, uno puede decir pandemia, lo que quiera, pero estás en el mismo nivel, es decir, todavía tenés 20 para recuperar. Con un agravante que creo que viene a cuento bien, sobre todo por lo que nos están viendo del otro lado, que no es uniforme esto. Tiene una heterogeneidad muy significativa. Claro, vos tomás promedios. Claro, ahora, el promedio digamos, general, ¿qué pasa con el empleo privado hoy? Que en promedio vos mirás las canastas básicas, y eso es un análisis que vos hacés muchas veces, vos mirás la canasta básica del INDEC y te da que los números de salario promedio del sector registrado muchas veces no le da a la gente. Y si sos sostén de familia, por ahí sos pobre teniendo un trabajo en blanco. Sí, ese es un dato que nosotros publicamos en la última relacionado con la cuestión de la pobreza, porque queríamos ver esto. ¿Cuántos trabajadores son pobres? Claro, no lo podés saber, ese dato no está, o al menos tenés que esperar los datos, los microdatos del INDEC y demás. Ahora, hicimos una aproximación. Miramos la mediana contra la CBT, que es la mediana, es el punto de salario donde la mitad de los trabajadores queda por debajo, y la comparamos contra los CBT, al revés, la CBT contra la mediana. La CBT es la canasta básica total, es decir, la línea de pobreza. Entonces, ¿qué vemos? Y que en 2017 la CBT, la canasta básica, era el 60% de la mediana y pega un salto y a finales del 19 está en 80. Y con la pandemia sube a 85. Y después vuelve a bajar. Alguno puede decir, bueno, ¿cómo bajó? Y bajó básicamente porque la evolución de las tarifas, que está incluida en la CBT, pero no en la CBA, en la canasta básica alimentaria total, pero en la canasta total sí, ayudó a que eso se reduzca. Lo que pasa es que no volvió a foja cero. Ahora, está a niveles de 2017, está en 75 todavía. Es un escenario muy distinto al planteado anteriormente por Claro. Martín Tetaz. Y déjame decir, voy a hacer una traducción política para los que no manejan tanto el lenguaje económico, y si me equivoco me salís al cruce. Me hace falta, tenés autorización para ir con los tapones Una de punta. amarilla. No, lo que yo planteo es de lo que vos estás diciendo. Asumió un gobierno con iniciativa de políticas activas que mostró en el principio una recuperación, y después la pandemia se llevó puesto absolutamente todo. Eso es más o menos lo que vos estás diciendo, la pandemia, contra los que dicen que acá no existe el gobierno. No, la pandemia se llevó puesto estos 7 puntos que recién te mencionaba. Hay que ver la serie y compararla contra la inflación. Yo después me pregunto también cuánta vocación hay, a raíz de la reunión de hoy, cuánta vocación hay de retomar aquella iniciativa que vos mencionabas y que sí, yo reconozco. Lo digo porque hoy no hubo. Porque ahí yo lo que me planteo es cuánto vale la percepción, ¿no? Más allá de lo que fue y lo que los números te dieron, sí. Y es esa visión de que hubo un gobierno con políticas activas al que se lo llevó la pandemia, y vamos a ver qué quiere hacer ahora, pero hoy lo que parece dominante es la percepción de que no hay ninguna claridad. A finales del 2020 yo hablé con un ministro del Gobierno Nacional y le planteé en aquel momento esto mismo que acabo de decir, que había que aumentar los salarios por decreto. Y le hice la referencia. Mirá, del 19 lo hicieron y tuvo muy buen resultado. Y en aquel momento me dijo, ¿y la pandemia? Bueno, yo lo que planteé en aquel momento también fue, bueno, quizás no en diciembre del 20, en enero, febrero, marzo, junio, ¿cuándo querés? ¿Pasó un año? 3 meses. Y no pasó. Me encanta cuando tenés economistas que te dicen, sí, yo soy afín a la ideología de este gobierno, pero la verdad que hay cosas que están haciendo que no estoy de acuerdo. En un ratito te voy a vender el número del día y vamos a hablar con Hernán, porque suceden cosas en este gobierno. No se ponen de acuerdo ni siquiera en las proyecciones de inflación, así que no va a ser uno. 2 números del día, en un ratito nada más. Para que sepas, tenemos distintas miradas. Claro, el tema no es tener distintas miradas. El tema es cuando sos gobierno y no te pones de acuerdo ni con los propios, con algo que son números, muchachos. Dale, la estadística es una sola.
El número del día no hace más que desnudar una vez más las discrepancias que tiene la coalición gobernante. Esta vez, el ala técnica, no voy a revelar fuentes, el ala técnica versus el ala de gestión. Entonces... ¿Técnica y política? Claro, la política abrazada a un número y sosteniendo que la instrumentación, de, por ejemplo, la retracción de los precios, la obligación de que ciertos supermercadistas retrotrajeran los precios al 10 de marzo, surtió efecto, y la técnica diciéndole, pará, mirá que lo proyectado, por lo menos a priori, no nos da lo que vos querés. Y la pelea es por el número de inflación de marzo. Vamos a mostrar los dos números y te voy a explicar por qué la pelea. El número del día, uno de los números del día, es el de la política. A ver, dame el 5,4. 5,4% es lo que la política dice que va a dar de inflación en el mes de marzo. Nada para festejar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es lo que dice que va a dar de inflación o es lo que le dice a los técnicos que tendría que dar la inflación? Por eso digo. Ajá. Es como que se empieza a sugerir, ¿de dónde, señor técnico? Voy a hacer, no quiero revelar las fuentes, pero digo, vos, técnico que te encargas de esto, ¿por qué te da? Si nosotros tenemos nuestras fuentes que nos tendría que dar 5,4 porque obligamos a retrotraer los precios al 10 de marzo. Es decir, sí, nos comimos un aumento fuerte en alimentos, también en otros productos como por ejemplo higiene personal y del hogar, pero los obligamos a retrotraer. No me da ese número que vos decís. ¿Me agarro la cabeza con lo que contesta el técnico? El técnico le dice, muchachos, a mí me da lo mismo que le está dando los privados, en efecto. ¿Qué es este otro número? 5,8%. Este es el preliminar del ala técnica de un mismo gobierno. Y vos dirás del otro lado, ¿pero qué importa, Marcela? 0,4 por acá, por allá, es poco, igualmente es inflación y es un montón. Claro, pero el casi 6% de los titulares en los diarios, la inflación más alta histórica, récord, para un gobierno peronista en un mes y en el mes de marzo, es algo que este gobierno no quiere tener en este momento en las portadas y más bien, de Internet. Estamos en que más bien 5 es una cosa y 6 es otra cosa. Claro, redondeame para abajo. Estamos preocupados porque estamos Sí. hilando tan fino que no nos sentimos seguros para nada de lo que está pasando. Absolutamente, Eddie, y es de esta danza, de esta discusión política en el quedé más cerca de 5 o quedé casi 6, es la discusión que se está dando hoy. Como sea, es una inflación altísima. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo referencia a lo que es la inflación que está pegando duro también en el conurbano bonaerense, en donde las mediciones incluso están dando por encima, ¿sí? El promedio es todo el país, pero cuando vos vas a atacar la provincia de Buenos Aires, lo que es inflación de alimentos está dando alta. Quiero pasarle la pelota a Hernán, que además milita muy fuerte en San Martín y conoce mucho lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué estás observando con los precios? Lo que observamos todos. A mí la discusión se resuelve en una semana. El Claro. miércoles que viene el sale el dato. dato y se acabó. Y a ver, vamos a coincidir que la inflación es alta. Y en 2 meses fue muy alta y probablemente la inflación de alimentos, como fue en el mes de febrero muy alta, probablemente en marzo también lo sea. A mí me lleva a discutir en todo caso cuáles son las problemáticas y cómo se conforma finalmente ese número, que es lo que me preocupa. En el mes de marzo, y esto sí no me parece menor, en el mes de marzo, la retracción, más allá de la fecha de la retracción, cuando hablamos de retracción, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la retracción de precios que se produjo entre el 16 y el 19 de marzo, que en promedio para los productos que estaban acordados en la canasta de precios cuidados, fue en promedio de 15%. Lo digo para que después no vengan aquellos que siempre cuestionan a los que decimos los oligopolios tienen que ver en este berenjenal. No son la única razón, está claro. De hecho, en este mundo que vivimos y donde todo el mundo tiene una inflación fenomenal, no vamos a decir que esa es la única cuestión. Ahora, ¿qué tienen que ver? Recontra tienen que ver. El dato lo dice también. Yo te quiero preguntar sobre algo que está sucediendo también ahora. Últimas negociaciones por precios cuidados, el jueves se renueva, en promedio sería del 3% el aumento que el gobierno pretende para las empresas. Y las empresas ya están desesperadas avisorando que su estructura de costos está cercana al 6% mensual. ¿Cómo se cumple con algo que las empresas dicen es incumplible? Para mí, primero, el Estado es el que disciplina esto. El Estado, y uso la palabra a conciencia, disciplina a los agentes económicos porque es el que nos defiende a nosotros. Ahora, yo la verdad que no comparto la discusión de los costos. Miren, desde finales del 20, nosotros venimos diciendo desde CEPA que hay una disociación entre la evolución de los precios, es decir, lo que vos pagás para comprar esta copa, y el costo de la propia copa.
el ejemplo más paradigmático durante todo el año pasado fue el tipo de cambio y las tarifas, que fueron dos anclas fenomenales. El tipo de cambio se movía al 22, 23 y los precios arriba del 50. Entonces no me digan que los costos, porque después cuando, y digamos, después era la excusa que aumentaba el dólar blue y entonces remarcaban. Ahora bajó el blue y igual remarcaron. Hernán Lecher, bueno, muchísimas gracias porque que nosotros no quieran hacer lo mismo con los salarios. Si hay reapertura paritaria. A nosotros nos disciplina la hora, ¿sabes? Está muy bien. No tanto el Estado, sino el horario. Y los productores. Sí. Y los productores que por acá son tremendos, pero gracias a Dios que los tenemos. Se nos termina el programa. Gracias por estar. No me despedí con ninguna buena para darte, pero mañana te prometo que vamos a tratar de buscar alguna buena, ¿viste? Esto es así. Hay una Argentina de lo posible y de lo imposible. Estuvimos cubriendo durante todo el programa la puja, ¿no? La puja de intereses, la puja de distribución de ingresos, la puja social y política en la Argentina, y eso en general no trae buenas noticias. Pero bueno, acá lo que tuviste fue toda la información de todos lados, sin elección de ninguno ni otro por encima de aquel. Y seguiremos mañana con esa misma tarea. Les saludamos a todo el equipo, gracias a nuestros compañeros que colaboran siempre, Dari Misraji, Rosario Ayerdi y Martincito Angulo. Mañana nos reencontramos a las 19 horas y ahora quédense porque llega ella, ya viene Vivi Canosa. Chau.